Amigo, Hola, querido. hola. ¿Cómo va? Bienvenidos nuevamente a Date Cuenta. Hoy puntual. Improx TV. Increíble. Hoy puntual, papá. Un día explota todo y al otro día estamos todo acá bien. impecable. Hoy El hacker te tira la parrilla, pero así directo. De una, no le Tremendo. importa nada. Si No. te están sacando un boco, no le importa nada. Te tira en la cancha. salís Televisión, o ¿verdad? salís. Así Salís que o bueno, salís. bienvenidos nuevamente acá al programa Date Cuenta, el primer Gracias, canal, Improx TV, el primer canal de stream de Verazategui. Bueno, le quiero dar la bienvenida a Nachín. Nachín, querido, está aquí a mi izquierda. Amigo querido, ¿cómo estás, papá? Todo excelente, amigo. La verdad que primer tema que te estábamos hablando fuera de él y lo tiramos acá a la cancha, el mes se está pasando volando, no podemos Boludo, entender, pasó es la una primavera. locura, loco. Mal, súper rápido. Yo diría que el año, amigo, yo no puedo creer que esto es mes 9. O sea, Mal, el otro día hablaban mal. de como nuestra percepción del tiempo, que las cosas pasan aceleradas, ¿no? Toda una explicación media metafísica, conspiranoica y no sé qué, pero yo no Sí. puedo creer cómo el tiempo vuela. No sé si a ustedes les pasa algo súper, así. Exacto. súper Mes Lo rápido. 9, mismo. amigo. Es como que ya está pensando medio en Navidad, que recién Bruni decía, yo decía, pará, ¿no? Sí, una total. locura. Cuando te das cuenta, está comprando los turrones, Sí. tocando las copas. No falta nada. Tremendo, amigo. Le doy acá el pase que sigue. Shaky. Shaky, shaky, Shake shaky, World shaky, para shaky, shaky. todos. Del otro lado, acá estamos. Bueno, hay como una mezcla de sensaciones porque medio que me tratan tan bien, mis amigos tan lindos, que no me quiero ir, pero bueno, toca la responsabilidad de la vida, así que percepción del tiempo, un poco ahí para desarrollar. Bien, Jay. Sigue. Buenas tardes para todos. Le pasa Muy la contento de pelota. quedar El pase. rey Al hombre Diego Acosta. Qué buen día que estamos pasando. La verdad que con Hermoso. Jay no te aburrís nunca. Bueno, un saludito para todos ahí, los que nos están viendo. Y con respecto al tiempo... Ah, fue el hueso. No, con respecto al tiempo, ¿cómo pasó el mes? ¿No? Sí, Porque lo estábamos estaban justo en hablando de eso. ¿o Sí. esto- o te digo- No, estás en el mismo programa. No, porque está por bien. ahí yo estoy muy concentrado. No, no te lo juegues, loco. No, escuchá. Se Tremendo cómo pasó el mes, el tiempo, no te das cuenta. Ayer. Date cuenta. Ayer Date estábamos chocando cuenta. las copas y hoy las copas. Y. Hoy bueno, que chocamos. No, y no, papá, hoy familia, tranquilo, Bien. no se chocan las copas. Porque el fin de Vamos a semana, esperar vale. hasta Ojo. Año nuevo. ¿Podemos chocar igual? ¿O no? Sí. De hecho, chocaste la chata el otro día. Opa, opa. Hablando de choque. Mundo choque. Ah, sí. es verdad. Bueno, vamos a saludar Es acá a verdad. Rosy. Tiene ganas de Tira la hablar. pelota, pal. Guarda con el coso, amigo. ¿Sale fuerte? Sí, muy fuerte, perdón. amigo. Perdón. Dejalo Alejo. apoyado que vas a estar mejor ahí, ¿Ahí me Piqui. escuchas mejor? Sí, Ok. acercate un poquito y bajá la sillita. Así. ver, ¿cómo? Ahí va. Bajá la silla. Esto es en vivo, ¿eh? Sí, Pará. esto es Enfocame, televisión, hacker. ¿verdad? Ahí. No hace falta que ahí te grites, poncho. se te Ahí. escucha perfecto. Acércate un poquito más. Estamos Ahí onda está, colegio. amigo. Ahí. Excelente. Onda excelente, colegio. gracias. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Dale el Hola, pase. soy Jonathan Jonathan. Mario Damián. Sí. Ahora le Ro toca a querida, Ro. Ro querida. Hola, amigo. Hola a todos. ¿Cómo están? Qué linda voz tiene Ro. Ay, gracias, Lo dije amigo. fuera de aire, Chica de lo los vuelvo a decir. perfumes. Gracias, gracias. Es un combo tremendo, amigo. Sí. Vos, Ro, ¿qué pensás del tiempo? Esto que estábamos diciendo de cómo Sí, pasó, súper, voló. súper rápido. Septiembre. Muy, muy rápido pasó. Mal. Así que bueno, hoy estamos acá, 27 de 9, un día primaveral, diríamos. Un día primaveral, pero de neto, o sea, Total, pura total. cepa. primaveral con Sol, alergia. Con todo. un poquito de mezcla igual, ¿no? Como que anoche, yo anoche tenía Anoche un hacía frío, boludo, sí, viste, sí, no sí. sabés ya qué ponerte. Me saco el saco, me pongo el pongo. sí. No, pero hablando en serio, frase de sobre sí. Me saco el saco, me pongo el pongo, es como me... Claro, no, es media chistosa. Pero pará, hablando en serio, Sí, mal. están sucediendo varias cosas. De repente hace calor, Sí. pasa el frío, Sí. pero encima de haber frío, ya como que, no sé, a mí me está pasando que los mosquitos están a fondo. Sí, mal. Se es acerca verdad. la temporada. No, en serio, Se es acerca- tremendo, es Es tremendo. verdad. Se acerca la temporada de... No se abusen con el off, Ojo con el off ahí en Mercado Libre que ya lo vi como a 30 lucas. Pónganse El las pilas. hacker, el hacker. Le damos Che. la bienvenida al hacker. hacker. Jaque, bienvenido. Aplausos, Jaque. Solucionó Che, todo el quilombo que tuvimos. Qué loco, ¿no? Cómo especulan un poco con todo esto de los mosquitos, es tremendo. Bueno, pero Yo he por- visto off a, no sé, un 70 lucas. Sí, es un Es tema. verdad. Sí, en definitiva es oferta y demanda, amigo. Empieza a haber tanta demanda de producto y porque hay tanto Sí, mosquito, amigo, pero y si el no tenés mercado 70 no lo lucas te abastece. morís. O sea, Bueno, no sé Sí. si te morís, no amigo. es para todo. No, ahí es pasa a ser el off, pasa a ser Está para bien, pero- gente pudiente. No, a sé si 70 para, lucas. no sé si para gente pudiente. De hecho, empiezan a aparecer esos tips tipo vainillín con agua. ¿Se acuerdan de eso? Alcohol. La vieja con- escuela. Shampoo. La otra vuelta Era fui a lo de una buenísimo. La vieja escuela. La, otra- Era la buenísimo. otra La vieja vez, escuela, la otra totalmente. vez fui a lo de una señora y se estaba poniendo Plusbel. ¿En serio? Ah, ¿Shampoo? sí, sí, Me lo vi, dijo, lo no, vi, el lo vi. Plusbel va.
Bueno, También, está bien. Con Sí, uno, sí. Con uno de 2 litros pasa todo el invierno, todo el verano. Y ahí- Plus Bell, vainillín con agua, la que dice. ¿Cuál es la con que agua van? la tiraron Nacho, mucho. tirá los tips de las cositas que pueden. Lo pueden tiraba a la cancha No, con todo. no, pero Claro, sabe la a la receta parrilla. del off. Claro, entre el No, la hacker- receta no. Cuidame, Pero loco. tirame 3 tips de cosas que podrían suplementar al off. Bueno, me liquidaste Nacho, porque la verdad que no es. agarrate no es- Agarrate los pantalones. Gracias. No, pero Lo pará, que es- tiraste vainillín. No, la del vainillín a mí porque de hecho me das el pie porque va a venir. Bueno, la bueno, ya pequeñina. está, loco. Si no sabes, Bien. No, pero va a venir la Es verdad. pequeñina. Claro, yo iba a decir lo mismo, total. Hoy está la peque, mi oye. compañera, mi esposa, la pequeñina, y ella es la que hizo lo del vainillín porque es como en un ambiente así más de lo natural también, porque hay una Claro. cosa, ahí sí, del que tienen estos productos así de off y todo eso, que es, no me acuerdo cómo era la sigla, porque como te diga Z no sé qué, que es como tóxico para Si los el nenes. hacker la buscara, seríamos tan felices. Gracias, hacker. Gracias. Entonces se arma una grieta también entre, porque para los nenes está el tema de que eso les puede afectar y todo. Entonces uno de los tips, hablando en serio, es citronela, que es como Citronela. contra natural, es épico. Claro, Sí. citronela es una planta. Sí, sí. Claro. Mi vieja la Está al estaba norte. plantando, la estaba Seguramente- sembrando, se dice, sembrando, ¿no? Sembrando. La estaba Sembrando. sembrando porque dice que eso la El aceite espanta de a los, citronela. Mirá. a los los mosquitos. mosquitos. Amigos, igual me Y quedé es con. natural, digamos. Perdón, Sí. me quedé con lo que dijo Diego, esto de ser pudiente o no. Pero Sí. yo estuve en el barrio mío, porque fui a la plaza a compartir con una persona. Y el tema era todos, ¿sí? Espiral. No, y- Espiral abajo, pero Quiero literal, decir- amigo. En espiral ¿Viste? tenés que hacer No, un viejo y movimiento. querido. A pará. 900 ¿Viste? pesos mientras que Sí, tomás sí, mate y bueno, humo Igual va. llega un momento que yo me acuerdo que en un- Hacker, acomodame un poquito al micro de Sí. Igual Jay, yo que estoy está hablando súper normal. alto. No Súper importa. alto. No Pero importa, una- amigo, no sos vos el problema. No, Amigo, no. una cosita para Mundo Conspiranoico, lo tengo a Sí. Bruni acá. A mí me han dicho, no sé si ustedes me han dicho de ver camiones que van liberando Yo lo vi a eso, mosquitos. lo vi. Ah, mira, viste, venía Lo acá. vi, lo vi, Amigo, lo nunca vi, te lo vi. dijeron eso. Y uno me A mí dijo. me dijeron que había uno que tenía, no sé si Besos era el que estaba mandando. Sí, sí. Mirá, Que mirá, tiraba mirá, mosquitos mirá, con mirá. códigos que mostraban que tenían como un código QR. Pero ¿cómo? Estaba, Mosquito con código de che, QR. estaba No sé. volviendo de Brasil y de repente le digo, Rosy, ¿qué onda? ¿Viste? Ya llegando para el lado de Uruguayana. Un El camión El hacker. y, viste, mosquito de una manera Pero que yo camión, no se ¿qué veía. tamaño? ¿Tipo no, con acoplado? gigante con acoplado. ¿El longo? Y ¿Ese de el repente 45? mosquitos, pero mosquito impresionante que prácticamente te tapaban la visión. Digo, no puede ser. ¿Se puede hacer plata con los mosquitos? No Le puede preguntamos ser. al pibe Moreno. Criadero de Pará, mosquitos. pará. Criadero de Digo, mosquitos. No puede ser, decía, ¿viste? Bueno, lo paso al camión. Cuando paso el camión no había más mosquitos. O sea, el camión venía tirando mosquitos. Entonces, Mundo Claro. Conspiranoico, amigo. Sí, sí, sí. O sea, iba a cruzar Uruguayano a tirar mosquitos acá a Argentina. Hijos de Era puta, mosquito nos vienen a brasileño. nos vienen a tirar mosquitos. No, pero. O sea, solución. No, igual dicen que hay criaderos, ya se tornó un negocio. todo ¿Para qué esto. mierda tiran los mosquitos? ¿Para vender off? Claro, no, claro. Puede ser. Igual también viste que dicen que, no sé, que Bill Gates largó los mosquitos. Bill Gates Ah, está- era Bill Gates, no juega- era Besos, Bill boludo, Gates yo suele tengo que estar en Besos. las No, Besos. conspiranoicas. Lo No, tiran Besos también, mucho. viste que son toda una... No, Besos es una es mesa dueño de Amazon. chica, es una mesa chica. Sí, sí. La solución es la ¿Cuánto, espiral, cuánto igual, vive un resumiendo. mosquito? ¿Tenemos el dato duro? La Te- vida te de un pica y mosquito. Según muere a quien el mosquito, pique. ¿no? Eso es medio la abeja. Según me a quien parece. pique. Esto es No hablemos es que sin se saber, llena ¿no? de sangre Y chau. muere, no sé. Tiene como un cupo. Para mí tenemos. tiene que ver a quien ¿Vive un pique. día, puede ser? Algo así, escuché. Acá está tirando Jake y vive un día, no sé. ¿Cuánto? ¿Un día? Un día vive un mosquito, nace y al otro día googlearía. muere. Lo Si vive un día googlearía. no los Lo voy a odiamos googlear. tanto. Es un día. Pasa que Pobre, son es como miles, que se la son- juega. Pero Son el un día batallón. ese hace desastre. ¿Cómo se le ocurrió a Dios hacer un mosquito? ¿no? Dice, Buena pregunta. Che, Es verdad. este bicho lo voy a poner No, para amigo. molestar. A mí me quedó, no sé si vieron Jurassic Y algo Park. tiene que haber, boludo. Tiene que haber algo que hinche las bolas. Jurassic Park Claro. cuando agarran ese mosquito Claro, jurásico. y le sacan ADN del de la T-Rex. sangre. Claro, que lo Sí. agarra John Hammond, se llama Sí, el el dueño viejo, de el viejito. datos de cine. Hubo Amigos, tengo un el dato, momento. ¿Lo Pará, comparto? hubo un momento donde habrán dicho ahora los mosquitos. Para mí lo sí. podían haber evitado. Como, Hoy como tenemos- una plaga. ¿De dónde salen si no, boludo? O sea. No, pero es ¿para qué? impresionante. Bueno, no sé, en los lugares más descampados es impresionante la cantidad que hay. Y todavía no llegamos, digamos, a la parte alta del verano. Claro. Donde hay más y más. Es tremendo. Se viene, Temporada alta. Ro, ¿tiene un Amigo, mensajito? justo nos está hablando Lore. Hola Lore, ¿cómo querida. estás? Ah, capítulo Dice- verde. Capítulo verde, disculpa. Dice, bueno, hola, voy a dar una Capítulo. clase de mosquitos si les gusta la idea. Sí, Mirá. Lore, Bien, nos Lore. gusta, nos Vamos, gusta, queremos todavía. saber. Sí, sí, Es una mundo mosquito experta, para que la así gente que- sepa. Y también le podemos dar ahí si Hablemos trae, con propiedad. si trae la receta, Lore, para, Sí.
para ¿Qué el no- qué off nos podemos natural poner? y orgánico Claro, es lo que va. más económico, No importa porque el que off tengamos está un olor a mierda. Con, saladito. con tal de no garpar 20 lucas un off. Claro. ¿20? Bueno, pero No, con 20 lo te Seguro, compras y seguro no pagás que no ni la va a moto traer. para que te lo mande. 18 está ahora. Ro, ¿no? el Sí. perfume que sea repelente y perfume Estaría bueno sería también, épico, ¿no? ¿no? Sí. Oportunidades de negocio. ¿Por qué no? Nachito, Sí, protector solar con repelente. Porque Eso viste ya es que- como más, es la evolución. Claro, de eso. porque vos El estás tomando pibe. sol y querés El estar hombre tranquilo. que Demonetiza todo. Eso lo dijimos Yo una después vez me conmigo. ma- Estás tomando sol, te vienen a molestar. Claro, Sí, también. claro. ¿por Es qué buena, no? es buenísima. Sí. Es Es buena como la el idea. combo. Y sí. Un protector solar con repelente. Tenemos una idea, para alguno que esté viendo ahí. ¿Algún inversor? Sí, Claro. sí, sí. amigos, comparto dato mosquito. 10 días el macho adulto y se va, y se va. Son 10 días que hay que bancarlo. Y dice que la hembra y adulto entre 42 y 56 mujer días. siempre vive más. Es una banda. Banda. Igual digo una cosa es el mosquito que viene, te pica, te molesta, pero hasta el dengue también, hablemos de eso. No, Eso, claro. ¿Qué eso fun- es lo la- peor. con- ¿Qué Encima función es heavy. cumple el mosquito Es heavy. en la naturaleza? ¿Tiene una función o ¿Vos, solo vos pica? no viste cara de Es biólogo? profesora de biología, Lorena. Es otro día, boludo. El miércoles, Claro. el jueves que Claro, viene le la preguntamos pregunta, a Lore boludo. que sabe. Te Nosotros- guardes un poco. Son, acá está. Yo voy a Google, ¿eh? No, pero son porque- Ahí está, muy bien. polinizadores útiles. Ah, pa, la abeja. ¿Para sabemos qué? que Claro, es- porque viste que no sé, las ranas se comen los bichitos. ¿Para qué está el mosquito? No Lo que sé, pasa es que boludo. ayer hablaba Posta. Carly. Alguien nos Seguro tiene que que joder para- a nosotros. Para venir molestando A ver, seguro. uno. Sí. No, digo que alguien nos Nacho, tiene que joder Nacho. a nosotros. No, Por ayer eso. hablaba Carly, que después vamos a hablar de las impresiones que tuvimos con Carly, que la verdad que fue un momento, por lo menos para mí, espectacular. Pero él decía también de Tremendo. la mano del ser humano, cómo alteramos todo en esta cosa de todo el tiempo querer generar y demás. Entonces nos metemos mucho en un montón de situaciones y los mosquitos son parte de todo este, digamos, ecosistema. Y, Mal. y Che, nada, el pero tema ¿qué- dengue- ¿cuál es la función? No la sé puntualmente, amigo. Le vamos a preguntar a Lore. Claro, tema Sí, dengue, sí. lo que decía Ro. Dengue, boludo. Tremendo. Lo que decimos acá, lo que te toca, la suerte loca medio. Porque, o sea, no sabemos dónde está el dengue. O sea, No se o sea, ¿cómo identificaba. es? Tiene las Sí, patitas sí, blancas, sí. ¿no? Es diferente, sí, sí. Es un mosquito Ahí está. diferente. Cuando Sí, sí. dijeron lo de las patitas blancas, estaba en el fondo de mi casa. De repente tenía uno con las patitas que me picó, mamá. Dije ¿Te acá, asustaste? sí, no. Yo No, estaba yo dije, en una El año semana pasado estoy con fue el. duro. Yo estaba en la cocina, viene Diego. y Me dice, agarró el parece que me rompehueso, picó el dije dengue. yo. ¿Viste que le dicen el rompehueso al dengue? Que duele como loco. Yo dije, Ay, nada, me sí. agarró el rompehueso, chao. Cagaste. Sí, Sí. sí, sí. El año Mundo pasado mosquitos. estuvo muy duros. La gente andaba, vos lo veías, Andrómeda, el de los caballeros del Zodíaco, que Sí. usaba que tenía la cadena. La gente andaba con el espiral y el coso de cartón de huevo con No. dame tu poder, Andrómeda. Y Es te verdad. tirás así Es porque verdad. si Ay, cubrís perlita, espacio, es una mientras más espacio cubrís, mejor. El Nachi. Maple claro. funciona, amigo. Yo lo probé. No Mundo sé Maple. qué tiene el. Ahí va, para economizar va el Maple, Sí. porque te lo regala en una verdulería. Ahora ya en cualquier momento te lo venden. Tacarios extremos. Entrabas a la casa del chabón lleno de maple. Sí, sí, No, sí. amigo, pero en el barrio se vio mucho eso. Claro. Por- El de verdad lo Maple, digo. igual el La Maple gente regarpa. desesperada tratando Es de baratito. zafar, los chicos. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, andan sí. todos como dice Brunito, Sí, ¿no? Como boludo. Lo haciendo más una loco fiesta que de vi, humo. lo más loco que vi en una parada de colectivo, una señora con un tipo sauce. Ta. No. Pero boludo, no sabés los rebencazos que pegaba. Porque encima de los hijos de puta, capaz que estás todo vestido. Te queda así, viste, del pantalón y la Estoy de media. acuerdo. Ahí te pica el hijo de puta. No, y aparte que boludo. también lo matas. Y la sangre, es un asco. Una cosa que Claro, le, no, le no quiero va. preguntar a Lore real, ¿no? Sí. Si el mosquito tiene como, no es la palabra guarida, nido, como si el mosquito vive Guarida. como en un lugar. O es sea, porque a buena. veces cuando se te sube al auto y vos te vas, o sea, el mosquito pasa a buscar como, o sea, yo vivo en Ranela, lo llevaste a Quilmes para ahí. El mosquito se baja y busca como su Te lugar. usa de Uber. Al agua. Para mí que va al agua. Va, busca un charco y ya fue, Claro. o le Quería genera salir a como- pasear, como Nachín. que el chabón extraña de dónde era, no sé, si ellos tienen No, como un no lugar. sé, me mataste. Le vamos a preguntar a Lore la cuando abeja, venga. hablemos sin saber, ¿no? Claro, como la mayoría de las cosas, la abeja tiene su Tiene su lugar. cuevita. No es que la llevas a otro lado. Hay un libro. La abeja Es se toma el igual, bondi. es que No, es la abeja, igual. la abeja es tremendo. Mundo abejas es. Toma el bondi. No me parece Sí, que sea sí. igual, pero bueno, le vamos a preguntar La- a vamos Lore. a traer información Parece que no va en Uber. Igual que el mosquito, digo, lo mismo, no creas. Si las abejas, retiráramos las abejas, se termina la vida en el mundo. Eso en es- un par de años. eso es No, eso terrible. sí, Todo eso duro. es tremendo. Lo Eso Lo vamos a es traer a Lore y lo tremendo. vamos a hablar. Sí, sí, Eso sí, dicen sí, que sí, Amigo, sí. la abeja es clave, ¿eh? Eso es tremendo. Mundo abejosquí. De hecho, se están terminando. Estamos liquidando las abejas no. también, entre otras cosas. Así que bueno. Bueno, Mundo Mosquito, esto Saludamos de. a la mamá de Lore que dicen que están mirando juntas. Así que Grace. no sé cómo se llama Lore, su Graciela, mami, pero Graciela, le damos. Ahí está, una grosa, Graciela. Graciela. Bruno sabía. Un beso para Besito, ella. Grace, te queremos.
Bueno, así que Mundo Mosquito, preparen el Mundo bolso. Mosquito. Hay que comprar desde ahora. O sea, Para mí sí. andá, Sí, comprate que ya 3, está 4, caro si igual encima. podés. Ya está caro. No esperes a que te detonen el Que siga bolsillo aumentando, en diciembre. Si compraste off ahora en junio, Claro, en para diciembre vender. te compró una Ferrari con un Claro. palo de off. ¿Es eso o Viste, Bitcoin? buena idea. O Bitcoin. Las dos. Hoy es off ¿En qué o invierto? Bitcoin. ¿Criptomoneda o en repelente? Ese es increíble. a Sí, los traders. el hay otro que día me comprar. llamaron para abrir una cuenta de Becky y le dije, no, sabés que no compres Becky. Directamente llama a off. Lo Vas a hacer- derivaste, Claro, claro. lo derivé a off. Sí, y sí. porque rinde más. Mamá, Bien, qué bien, tema, bien. qué tema los mosquitos. Esperemos que pase pronto. O sea, paciencia, estamos recién ingresando en la zona de calor y todo eso. Bueno, hay, sí. hay que dejar un mensaje también de no dejar recipientes con agua y todo eso, viste, que lo dice el Sí. otro lado. También un poquito de conciencia, cuidemos, Sí, sí, sí. cuidémonos un poquito Eso entre sí, todos. clave. Es verdad. Porque es un clave. detallecito, a veces dejamos cositas con agua y todo y generamos que el bichito venga y Se ponga el huevito y reproduzca. se reproduzca. Mamá, sí, hay Y que es una vaciar locura. todos los recipientes, Tiki. Pero viste que todo arranca suave, como che, parece que hay un mosquito y después es tremendo. Pasa el tiempo, no le prestamos atención y se termina armando una... Sí. Capa, viste, es tremendo. Sí, ¿No? es verdad. Sí, Mejor sí. prevenir. Seguimos con... Bueno, Mundo Mosquito lo podemos cerrar acá, ya hablamos un poco de tema conspiranoico. Un poco con lo que veníamos hablando de que voló septiembre. ¿sí? Sí. Yo, viste, Tremendo. Mundo Ansiedad. Sí. Está como... Terminó septiembre 27 del 9, empieza octubre, Día de la Madre. después viene noviembre. Dicen, ¿no? Día de la familia, de la madre. Es verdad, viene el Día de la Madre en El octubre. Día de la Madre. Sí. Vamos a Tenemos ver. sorpresa. Sí, sí, vamos a ver. Ya lo tiramos ¿Ya lo en vivo. podemos Esto es tirar? televisión, ¿verdad? Lo tiramos en vivo. Y Lo tiramos. vamos a sortear, seguramente, 2 perfumes de Clonarte para el Día de la Vamos. Madre. Vamos para el Día de la Madre. Y la Atenti, chica de los Lore, perfumes. ahí, que está en vivo. Exacto. Para su mami, mirá si- Vamos a sortear si se gana un perfume. 2 perfumes réplica AAA, Dos. que son los Sorteamos mejores perfumes réplica AAA de la Argentina. Clonarte, Sí. fragancias premium. ¿sí? Sí. Después les vamos a decir cómo tienen que hacer. Seguramente se van a tener que suscribir al canal. Messi. Un hueso de dinosaurio y después una foto con Cristiano Ronaldo. se la vamos va a ser tan re complicada. fácil, Va a ser súper sencillo. fácil y todos van a poder Así participar. que los perfumes de Clonarte vienen para el sorteo. Sí. Entonces, octubre, noviembre y diciembre. Y ¿Qué después hay las en fiestas. diciembre? Las fiestas. Navidad, chicos, la Navidad. mejor época del mundo, la mejor época del Sí, a mí me año. gusta. Dale, a mí dale. me Qué lindo. gusta. Ustedes la viven a la Navidad, Sí, tipo, sí. la Sí, revivís y me metés encanta. todo de coreta. No es lo y mismo. te tirás Sí, nieve en la sí. cabeza. No, no sé si andás nieve no ahí. tenemos. Bueno, no importa. Pero Según nieve la edad, artificial. según la edad la vas viviendo diferente. ¿Y ahora cuando- cómo la vivís ahora en el ahora? En Porque familia, estamos ahora en el compartiendo ahora. con los Aquí y niños. Pero ahora. vos personalmente, la Navidad, ¿cómo te Eh. gusta? ¿Te trae buenos recuerdos, malos? ¿Te da lo No, mismo? buenos recuerdos, pero lo vivo natural. No te mata. Como No, un no es que día digo, más. wow, mañana es Nochebuena. Sí, es verdad, él es más tranquilo. Soy No, súper tranquilo, para mí es un día más, no es que me la vuelo y quiero salir a comprar Tirar cohetes. fuegos artificiales y llamar a Claro, todos los no. vecinos y matar un lechón y todo eso, no me Claro, matan, claro, me da más igual, tranqui. o sea, es Más un que día nada por los muy nenes, para los Sí, nenes. sí, Claro. por ahí la emoción de El los nenes que regalito, esperan ¿viste? a Papá Noel. Noel, la carita de Nazareno cuando recibe, que está esperando y expectante de que venga Na, na, Papá na, Noel. na. Amigo, ¿te disfrazaste cree, de claro. Papá Noel alguna vez? Y el único Mi que me falta. hermano se ha disfrazado. Mi Siempre. hermano sí. ¿Tu hermano? Sí, Siempre hay un Papá Noel. Sí, sí. Algún Aparte nosotros adulto. Navidad compartimos con toda mi familia y bueno, últimamente también los últimos años los papás de Diego y bueno, somos un montón y eso es lindo, ¿viste? Compartir. Sí, es clave el momento de los regalos. A mí me encanta. A mí me Yo la gusta más revivo. Navidad que Año Nuevo. Posta que la revivo, me gusta el arbolito, el pesebre, ¿viste? Claro. Sí, hay Mucho pesebre También, nosotros. que Yo tienen lo Papá veo Noel. como que se activa un consumismo muy zarpado, me la baja un poco eso. Bueno, Claro, pero cada es uno parte. tiene su No, percepción, no, está digamos. A vos te la perfecto. baja, a otro se la sube. Te la Claro. baja de que la gente, vos salís el 24, 23 a cualquier lugar, los shopping, la gente te pega un bolsazo en la cabeza, Sí, como sí, que hay una sí, hay un desesperación poco de alteración. extrema por hacer un regalo que lo podés hacer el 1 de enero. O el 1 de enero, el 1 de enero está cerrado todo, pero Sí. el 2 de enero. Claro, como que claro. hay una desesperación por algo que no sé, yo no le El encuentro mucho el tránsito, ¿no? sentido. La gente Suben en los tránsito, choques, amigo. claro. Sí, mal, Eso mal, sí es mal. verdad lo que dice La Diego. gente está como más irritable, Hay parecería. más palos. Pero para mí Es como porque- que- Algunas personas, como Para mí que todo, quieren sí. vacaciones. Lo veo como una juntada familiar que suma, que está bueno Quieren para las compartir en familia, pero desde el lado
no sé, como que lo presentan como con mucho consumo. A mí no me copa mucho esa parte. Claro, bueno, Bueno, pero es parte, sí. es parte. Hay muchos que también juegan al amigo invisible. Bueno, El amigo invisible, a mí me mirá. encanta. Johnny, No, vos, en casa vos la jugamos al vivís. amigo invisible. ¿Ustedes le gusta la Navidad? ¿Te gusta la Navidad? ¿Usted también, no sé, la vivís a la Navidad o no le das bola? ¿Cómo te pega mundo Navidad? Nosotros Dale, boludo. No, familiarmente a mí me gusta y a mi familia también. Y nosotros lo que hacemos es como en los eventos puntuales que muchas veces se presentan, que en realidad es el cotidiano de todos los Arrancó días. la parte seria del programa, chicos. Disculpen. No es seria, no es seria, sino estoy compartiendo un poco cómo la vivimos nosotros. Es como que cada momento que llega tratamos de ponerle su magia, ¿no? Claro. Como Claro. para optimizar un poco lo que no por ahí en la rutina no podemos. Interesante. Exacto. Entonces, También hay partes donde te empezás a cruzar con gente que por ahí no te viste en todo el año. Es un buen punto ese. Te amigo. cae como tipo la tía que hace 1000 años. Oh, Liz, feliz Navidad. Y vos Sí, de eso Sí, hay sí. también. Hay Para mucho- mí en Navidad también hay mucho de eso. resalta el caretaje. No sé si llamarlo caretaje, pero la realidad es que por ahí te ves no es de tu vínculo cotidiano o las personas con las que más frecuentás, por una cuestión de la familia Sí, y es todo. verdad, es Entonces, verdad. yo la verdad que quiero un montón a mi familia, no lo digo porque están en mi micrófono, porque tengo muy buen vínculo con mis primos, mis tíos, etcétera, pero no los veo seguido. Es Claro. como, dirías que Nacho, medio Navidad. agarrate los Gracias, pantalones. Hacker. Algún cumpleaños excepcional, pero tampoco tanto. Entonces es como que pasa Bueno, eso. a mí lo que me pasa es que no me gusta compartir, por ejemplo, ese tipo de fechas con gente que no comparto nunca. O sea, me gusta estar Claro. con la familia, más tipo. Claro. Bueno, no es que te salgo a compartir una íntimo. No da para caretearla. Voy a- como que Claro. también cada uno en su Tal momento. Ya cuando no estás para caretearla y medio que, bueno. No, claro, no va. Si está todo por respeto, obviamente. Hola, ¿cómo va? Va, besito viene. Pero como que es más íntimo del Voy, núcleo de la familia, amigo, digamos, voy a ¿no? compartir una. Y No sí. sé si a alguien le habrá pasado algo así, pero nosotros una Navidad, yo no recuerdo cuándo, pero todavía no estaba mi hija Lila, o sea, hace más de 7 años, éramos como parejas de amigos, digamos, dijimos, vamos a pasar Navidad juntos. Y se armó como toda una cuestión en la familia, porque está la familia que te dice, ¿cómo no vas a estar? Viene la tía tal, la tía cual, Claro, porque claro. es como una especie de ley, algunos lo vieron Claro. como Sí, es Navidad verdad. Hay un poco de eso. con la Claro. familia, como si fuera una Bueno. cosa escrita. Y yo digo, pasamos, no sé, en ese momento tenía 30 y pico, pasamos 32 Navidades así, Ya, juntos. esta la 33, La quiero pasar con mi amigos, familia. vamos a ir a una quinta, Sí. Está bueno eso que es un también. Es muy lindo bueno, momento, amigo, que tiene buenísimo. más que ver con lo que digo, con la gente con la que uno está y Claro. compartir y Siempre. chocar una copa. Para mí es válido también. Sí, sí, hay Y que, nadie se acá la tendría que diversidad de situaciones somos así nosotros, diversos. Año nuevo, tenemos- Libres. año Yo nuevo creo lo somos vivo libres. diferente. Es como que estás cerrando el año, analizás un poco cómo fue todo el año, cómo te fue. Y sí. Pinta si lo- como un Me agarra balance. como una cosita más Melancólica. emocional a mí, sí. Qué lindo, qué Año lindo. A mí nuevo. me gusta Sí, el sí. ambiente que hay, ¿viste? Cuando en diciembre, cuando ya llegan, ¿viste? El 20 y pico de diciembre, Mira, que se siente como en el ambiente. Viste que, por ejemplo, llegaste el día, el 31, llegaste al final del día, y a mí me agarra en este momento, mirá lo que te voy a decir, que me pasa de hace muchos años esto. Me voy a bañar y me estoy bañando, digo, che, es el último, pero así, tipo, me estoy bañando, es el último día del año, qué bueno que llegamos hasta acá, qué increíble, porque ser agradecido en ese sentido. Hay personas que durante el transcurso del año se han quedado fuera, le ha pasado algo, y nosotros tenemos la bendición de que llegamos al último día del año, que seguimos con proyectos. A mí me agarra como esa parte a mí, pero Pero más, bueno, más el Repaso último día del año. general, Claro. Es lindo, lindo ejercicio también. Sí. Total. Estar consciente, estar presente de lo que uno hace. Nosotros vivimos la vida, la verdad que así como ustedes nos ven, así somos. Acá no hay caretaje, no hay personaje, ninguno inventa nada, así como hablamos cada uno de nosotros somos así. Y nada, vivirlo en el momento, disfrutarlo y Total. también analizarlo, como dice Diego, analizar también el repaso del año y bueno. Sí, me Dale, agarra, bueno. me agarra más en el último día eso, más como el fin de año lo vivo Che, más. en año nuevo se tiran ustedes el outfit, corte blanco, Ay, sí. todo eso, o Sí, no, Sí, me gusta. o como venga. Gaby Álvarez. Me Sí, gusta, me sí, Shortcito de fútbol y remera de Sí, para que especial. venga. sí. No, Sí, a mí me gusta. una cosita más que quería agregar de Mundo Navidad o fin Sí. de año y todo, que es otro capítulo que es pirotecnia. Que ahora, sí. Bruni, ahora hay como grieta también ahí, porque todos tenemos que discutir, todo tiene un Sí, debate, sí, y sí, están sí. los que te dicen,
están los animalitos, Ay, sí, los los chicos con animalitos. autismo. Guarda, Sí, ahí. sí. No banco Entonces, la pirotecnia. No, yo tampoco. Bueno, No. aquí esto Estoy es de muy acuerdo. interesante porque yo vengo de la época, yo tengo 46, cuando yo era un adolescente era vamos a tirar Cohete 3 a tiros lo para loco. empezar y de ahí para arriba era una inconsciencia total. Sí, Bueno, aparte gente mal. que les ha perdido un ojo, Sí, cosas así. tremendo. Una mano. En sí es peligroso. Han perdido peligroso. una mano Me completa. parece que en eso estamos como un poco tomando como una especie de conciencia. como Sí, decir, es loco, verdad, para cada un vez hay poco. menos. Cada Es vez hay verdad, menos. es verdad, Es como, me da la impresión que estamos como un poco recapacitando Sí. en Sí, sí, eso. sí. Qué bueno, ¿no? Así que Yo tengo una pregunta si alguien Sí, sabe. amigo. ¿Alguien sabe de dónde sale esa cosa de las pirotecnias y demás? ¿Tiene idea? Puede ser de. Debe ser nacen? porque El 9 de realidad- julio, ¿puede ser de Estados puede ser, Unidos o puede no? ser, pero es como Podría que ser. me lo No pregunté sé si- recién. No, puede No ser. sé, yo para mí no No, sé porque yo como que no tampoco no. tiene. Habría que En traer realidad, lógica. En a los realidad, ¿qué fundadores festejamos? de- ¿Ustedes, El verdadero quemar la plata. ¿Ustedes saben? Mal. Literal, Es verdad. literal. Nunca Vale. mejor dicho. Pero hay Ustedes saben gente en realidad que se festeja en Navidad, ¿verdad? ¿Qué se festeja? Se celebra qué? Cristo. Claro, el nacimiento de Yo me quedé un Cristo. poco- ¿Y las pirotecnias Me quedé- de qué van? Entonces, por eso, no sé. Ah, ok, ok. No, total, Ro, Porque la supo- verdad que si te pones a pensar. Yo tengo el recuerdo No, de no mi tiene vieja. lógica. Mi vieja hacía mucho pesebre, viste, artesanal. Teníamos un sauce Claro, nosotros agarra. en el fondo. Pesebre artesanal, escuchate esta. Y viene la Sí. vecina disfrazada de Tenía María. un sauce en el. Sí, Tampoco- esa pasaba. tampoco se pero usa eso- ahora. Pero antes en Sí, el barrio, se Brunito, hacía. pasaba Claro. ¿Te acordás, Diego? pasaban el No, pesebre, Sí. viste, la cruz. Estuve arriba de ese acoso. Sí, Ese- sí, sí. ¡Era me Jesús! muero. Estuve arriba de ese Pará. cosito. Y para los Vestido. reyes, lo veías al sodero, al plomero y al otro que lo sacaban en una Ford 100 disfrazado de los Reyes Magos. regalaban Sí, y juguetes. le regalaban a los nenes un juguetito. Eso no sé si se sigue haciendo en los Sí, barrios. los pero- reyes, de no los sé, reyes sí. amigo. Es tremendo. Pero Este- lo que no se ve ¿Te tanto. disfrazarían, Nachito, de No, yo Melchor? estuve- no, de Melchor no. Brunito me Mencho. entrega. Tengo una foto, o sea que no lo digo de la boca para afuera. Yo de nene vivía en Espeleta, había una plaza y estaba el pesebre este que dice Bruni con un árbol, todo. Y fui, perdón, no soy un gran conocedor de. Era como el principal, ese José, Jesús. puede ser, perdón. El papá de. El papá de Jesús. Jesús. Y hay una foto de mi gran amigo que es Nico, el dueño de Bloom. Amigo de toda la vida. Bloom es un. Lo vamos a traer Sí, acá. sí, es un Nico, gran la cervecería podría venir. Bloom, la Sí. que la cervecería. No, Bloom es una heladería acá que tiene franquicia. Ah, no. Nico Pensé es que un era grosso. heladería. Nico Iglesias, lo quiero un montón, somos amigos toda la vida, vivíamos enfrente ahí en Espeleta. Entonces yo estaba vestido de, ¿De es José y María, ¿puede ser? Sí. Bueno, Ah. estábamos ahí con toda la imagen de pesebre y él sale vestido como de civil atrás, como haciendo como la señal. Y ese pibe era la reencarnación de, no sé, era un tremendo el pibe, las cosas que hacía y sale ahí todo. Y siempre esa foto quedó como para la historia. La podemos traer porque es real. estaría bueno, sí. Yo Sí. tendría unos 9 años más o menos, así que se hacía, amigo. Y Aparte, era un momento. sí, las Sí, tradiciones sí, de sí, antes Eso. bueno, cambiaron muchísimo. Cambió. Mi vieja, tengo el recuerdo de que a las 12:01 mi vieja traía el niñito Jesús. Ahí va. Ay, no, me Pimbi, te lo muero. ponía ahí en el Sí. pesebre. Y por otro lado me parece genial. Después de eso, las amigo. 12, claro. Es lindo. Brunito, Sí. me quedé Sí. pensando. Porque encanta. lo dejaste ahí picando. Sí. ¿De qué te.? No, ¿Cuál no era me tu acuerdo, no personaje? estaba, no era, sé que no era el negro, sé que no era Baltasar de los Reyes Magos, era uno que no era negro. O sea, no era por 8, era. Melchor, Gaspar, Porque, Gonzo. porque me acuerdo que el que estaba al lado estaba Corcho. pintado corcho a morir. Claro, fíjate. Bruni, ¿hay documento de eso? Sí, ¿Hay una hay, foto? Hay hay. que traer. La voy a subir al grupo. Un día Después la la subo al trae, grupo. un día la Queremos trae. ver Mi vieja esa- tiene un ese álbum de recuerdo. fotos, después lo subo al grupo. ¿Se han disfrazado Qué mucho en grande. sus vidas ustedes? Buena pregunta. Sí, sí, yo me he disfrazado. ¿Te acordás para la fiesta de ustedes? Fiesta de ¿Dónde disfraces. fue eso? En En casa, la casa, la la de primera. casa. Sí. Sí, a mí ¿Vos, Ricky, me gusta todo lo de que es mimo? disfraza Yo me disfracé de performance. mimo. Soy actor para Mimo. los que no saben. Mismo. ¿Tiraste así el movimiento todo? Estuvo tremendo. ¿No tenés ese el movimiento? disfraz. Lo bueno que no tenía que hablar con nadie en la fiesta. Estuvo buena. muy buena esa fiesta, me acuerdo, Qué es verdad. bueno. Tremendo, tremendo. Así que bueno, hermosos momentos, recordando así. Fiesta Esto es con Impro TV, prostitutas. chicos, date cuenta, es lo que hay. Date cuenta es lo que hay. Date buenísimo. cuenta, Date es lo que cuenta. hay, sale así. Estamos metiendo la full a la producción, organizándonos también. Sí. Esto es televisión, ¿verdad? Qué tremendo lo- Organizándonos un poquito lo que es cámara, sonido. Sí, El sí, bolso de Diego y de Nacho ya no da más. Viene ahora en cualquier momento el celu. El Diego- celu está, Va a llegar el No, WhatsApp, el celu está. vamos. Promesa, el lunes arrancamos con el WhatsApp. Vamos, en vivo. vamos. El lunes está resuelto. bueno, están apareciendo algunos. Lo que pasa es que clips. también esto Sí. nos está haciendo laburar.
Sí, a fondo. Claro. Increíble. Estamos trabajando sin querer. La brecha de Hacker tiempo Diego. es tremendo. Pra mim é viável. Esto no es venir 2 horitas acá, hay que estar un rato antes, después llego. Exacto, Diego. exacto, exacto. Se nos acortaron un poquito los tiempos. Así que bueno, hablemos un poquito como para ir redondeando la presentación y el comienzo de lo de Carlitos ayer. Uf, La verdad que yo tremendo. recibí muchos mensajes, después le voy a mostrar, No sé. de gente que me dice, che, esto me encantó, este pibe de dónde es la fundación, cómo podemos colaborar. Mucha gente que quiere Qué colaborar, gente desconocida, random, sí, sí. que tampoco que yo tengo una red, un vínculo fuerte con esta gente, pero che, ¿cómo colaboro? ¿Cómo es? Y bueno, después ya vamos a tener seguramente para dónde van a poder colaborar para más vida. Que bueno, y después la historia de Carly personal de él, la verdad que me pareció una volada de cabeza total. Tremendo. Y Carly tiene eso, ¿viste? Que contagia. Yo particularmente te vas con, no sé, ¿viste? Con esa sensación de que, che, hay que moverse. Hay gente que nos necesita, que podemos llevarle una noticia de alegría, un abrazo, una palabra, una ayuda, lo que sea, pero Tal cual. hay un montón de personas que están con mucha necesidad y bueno, Carly genera ese contagio. Sí, es tremendo. Esas ganas, te deja como viste, no sé, te deja zarpado. Es muy inspirador. Total. Y nosotros que esto que hablamos también de acá de darles herramientas y demás a personas que por ahí están frustradas con su trabajo, su vida, sus vínculos y demás. Obviamente que hay situaciones todavía mucho más complejas que esto que nombraba Carly, gente que no tiene, o sea, tiene el estómago vacío, que vive en la calle y demás, y lamentablemente hay un montón. Sí. Y obviamente que ahí es una necesidad de urgencia de decir, Exacto. no tienen para comer, hay que resolver. Entonces también Carly te muestra esa realidad que a veces en esto que decimos como el 3D, como no digo ignoramos, pero vivimos con tanto acelere que no nos damos cuenta de esas urgencias. Entonces es como que te invita también a ayudar en todo sentido y lo Tal ves cual. tan conectado. Sí. Porque bueno, hablamos un montón de cosas también en off, Sí, fue todo sí, como sí. muy inspirador, digamos. Sí. La verdad que Sí, me pareció un esa grosso. es la palabra, Nachito. Él genera contagio, te inspira a querer seguir ayudando a hacer Esas cosas. ganas del dar sin recibir nada, ¿no? A mí, Es a tremendo. mí me quedó mucho cuando vos le preguntaste qué necesitaban y demás, ¿no? Modo apoyo, y él tan solo dijo arroz, ¿no? Arroz, Y vos sí, te quedás yo- pensando y decís, che, qué loco, ¿no? Uno se queda podría haber pensando, pedido, no otra sé, cosa. una batería para la Claro, iglesia, Y yo un dije entre viaje, mí, no dimensionamos la realidad que él vive. Claro. Y realmente el arroz pasa a ser algo Claramente, muy sí. importante para alimentar a niños que realmente no Sí, comen, sí, ¿no? No sé a cuántas personas dijo que alimentan ellos en Más Vida. Sí, es recontra Es tremendo. duro, pero también ¿Cuántas volvemos que familias? creo que lo había dicho Bruni el otro día de si uno tiene la suerte de tener la heladera, poder pedir un delivery y todo, que uno normaliza eso y cuando ves esas realidades y hay muchas personas que aún así viven una vida como muy con queja, con frustración, con enojo y todo. Y nada, ver estas realidades es como que te da un cachetazo Mal. creo Y yo, valorar, ¿no? ¿no? Valorar Creo lo que que ayer tenemos. todos tuvimos Sí, algo total. Y también ¿no? lo compartimos ayer Esto que con hablamos Carly. de ser agradecido, que Ser lo decía agradecido, Dieguito y todo. tal Entonces cual. es una invitación a desde donde uno pueda también, porque uno puede decir, no, la verdad que no puedo colaborar, no tengo ni para un arroz. Bueno, podés acompañar, hay un montón de Exacto, cuestiones más es de... Y importante. ayudar, poner el físico. Sí, ¿no? sí, sí. Pero vos Es clave eso de que no hace falta colaborar con 1 millón de pesos, ni con 50, ni con Claro, no 10. todo es plata. Se necesitan colaboradores ahí. Vos vas, te presentás en Mármol 470 y ahí mismo podés ayudar poniendo tu servicio. Te querés capacitar, hay cursos, curso de manicura, curso de pestaña pelo por pelo, curso de aire acondicionado, curso de electricidad, curso de peluquería. O sea, cursos te dan herramientas para que vos puedas salir adelante. Así que eso desde acá, Eso desde también es Impro, tremendo. lo Sí, lo felicitamos vamos a y lo potenciar valoramos. y también vamos a tratar de colaborar de alguna manera, pero bueno, capaz en algún momento con Improx TV vamos a hacer algún tipo de alguna Misión colecta, solidaria. algo de eso. Me gusta algo de la eso. idea. Sí, sí, Me sí. encanta, me encanta. Me gusta. Sí, sí, estaría bueno. Me gusta la idea. Estaría bueno que podamos hacer algo como para no sé, ir a colaborar en algún lado. Sí, Algo vamos. está bueno que estemos vinculados a esta fundación y Ahí está Ahí mostrando está el la hacker. triple sí, hacker, sos un grosso. Ahí está Más vida, justamente el trabajo que hacen Llegaron en los Más ñoquis Vida. del Mirá. hacker. Bien, está Te puso activo un el hacker, videíto. Ahí No, está lo que- Leo. Estaba sí, Leo. lo que hace Más Vida es algo impresionante. Impresionante. Buenísimo. Es impresionante. Se meten a lugares que. Che, y Die, ¿no te dejó flasheando como que, o sea, nosotros lo conocemos a Carly de lo que vemos cuando vamos Sí. a la iglesia y demás, o que tuvimos la posibilidad de charlar, pero conocer un poco más, viste, de la intimidad, de su vida, pudimos ver que Sí. el tipo, o sea, la peleó, Lo que, si bien... lo que tiene Carly cuando vas por ahí los miércoles, que él está tan conectado que
¿viste? Parece que está levitando. O sea, es un momento que él no conecta con la realidad que vivimos nosotros. Es así. Sí, sí. Realmente sucede eso. Vos un miércoles no hay posibilidad de charlar de ningún... O sea, y lo vimos más tipo acá en nuestro terreno, Claro, por ahí. más ¿entendés? terrenal. Sí, Y todo el pudimos mundo, charlar aparte, todo cosas el por ahí mundo lo más está de- mirando a él. Claro, Los cosas- chicos se le quieren tirar encima. Hay gente que lo espera, termina la prédica y hay gente esperando, ¿Sabés haciendo cola para hablar con ¿sabés él. lo que me impacta a mí de los miércoles? Es ver la fila de los nenes cuando van a abrazarlo a Carly. Es Ay, impresionante sí, eso. Lo aman. Lo vamos a aman. documentar después. Eso es cuando vayamos. impresionante, el cariño Está bueno. que los nenes le tienen a Carly. Es lo Viste que que los hablamos. niños manejan esa inocencia de que, Sí. o sea, te gusta No o es no te por gusta, algo, no lo por haces. algo es. Exactamente, a eso Claro. iba. ¿Entendés? Si vos ves que los nenes van, lo abrazan, lo buscan y nada, Carly tiene algo especial. Que sí. Ayer Tremendo. hablamos con Nachito, estuvimos juntos en la casa de Nachito y demás, y seguíamos tocando estos temas, y un poco hablábamos como en la posición en la que por ahí estaba él, cómo se pudo desentender y desemprender de toda su realidad, ¿no? Es que Para un poco- poder bajar a tierra y poder cumplir con la misión que él siente en su corazón. Es que un poco al final de la charla era lo que le decía, Carly, ¿qué hay después? Porque viste que todos tenemos esa idealización, o muchos, cuando o tengamos algunos. todo, vamos claro, a estar realizados, al principio felices. uno labura porque tiene algunos sueños, vas Sí. concretando, vas haciendo, pero después ¿qué sigue? Total. Cuando conseguiste todo, ¿qué hay? Es como que ahí pega la vuelta a la vida. ¿Qué hay? ¿no? Te ¿Qué hay vuelve a punto después? cero. ¿Entendés? Yo es una pregunta que me la hago constantemente, porque decís, bueno, sí, quiero ir a conocer, no sé, con mis hijos Disney, por decirte. Sí. ¿Entendés? Listo, fui a Disney. ¿Después qué querés? Bueno, en base a ¿Después qué querés? Y llega un momento que ya, si lograste, ¿qué querés? en base a Ya eso queda también Nachito colaborar hablaba con los de- demás, no hay otra. O sea, no sé. Nachito decía que no, Chito, Es algo que... Claro. Nacho decía sobre eso que vos estás diciendo, Diego, como que a todos nos impactó un poco de esta realidad que cuando tenemos ciertos logros es como que nos acomodamos y ya. ¿no? Que el mundo se Y maneje, en realidad que hay un tal montón de lado se... necesidades sí. y un montón de cosas que podemos hacer hasta nosotros desde nuestra posición, como nos ponemos la cómoda también. Pasa que Bueno, es re amigo. profundo. Anoche lo A ver. charlábamos un poco con Bruni también. O sea, la realidad que vivimos en una cosa que es que todo lo que tenemos y todo lo que conseguimos termina siendo... No me quiero poner muy filosófico, digamos, pero en realidad termina siendo todo medio una mentira, ¿entendés? Sí, sí. En realidad lo único que dejamos es lo que hacemos. Claro. Lo que podemos hacer por los demás, o lo que nos llevamos, mejor dicho, es lo que podemos hacer por Eso los es demás. correcto. Tremendo. ¿Entendés? Nachi. No, voy a arrancar con una frase que ayer la compartíamos con Jay. Es el confort es enemigo del progreso. Es una frase... Frase de sobrecito. Es de para azúcar. reflexionar. El confort- ¿Cómo es? Repetímela. El confort es enemigo del progreso. Es decir, cuando vos estás como en una especie de zona de realización con todo y demás, muchas veces tiende o vas a caer en una trampa como de quedarte ahí. Y un poco Carly es especialista en romper eso, porque el tipo teniendo todas las comodidades del universo, ayer contaba cómo abrazó a un pibe que tenía 2 pistolas acá al barrio Sí, Pepsi, que lo zarpado abrazaba y le dolían los fierros. O sea, no sé si escucharon eso. Sí, 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 eso fue Tremendo. tremendo. Y cómo el pibe se quiebra también, porque para entender esa mirada compasiva de gente que, él lo dijo mismo, saben que no es por ahí, amigo, ¿no? A otro, porque a veces también una cosa que vamos a invitar acá no es aprender cosas, es a desaprender cosas, porque tenemos ese paradigma del chaval sale con los fierros, quiere romper todo, y hay muchos que están en una situación de tal desesperación que Claro. es su único camino y su situación y todo, entonces, y no tienen nadie que realmente los abrace como hace Carly, Con como amor. decir, loco, pum, y un abrazo genuino y demás. Entonces esas cosas del chabón te vuelan la cabeza, Mal, amigo. mal. Y ese tipo de vivencia, ¿cuánto vale eso que hablamos? Eso es una cosa espectacular. Entonces a mí me pareció súper inspirador Tal cual. y yo creo que... Sí, ayer sin se armó un duda- clima acá tan emocionante. Es Había una verdad. atmósfera Vamos acá todos. muy, muy zarpada porque Carly te genera eso, te genera, no sé. Bueno, amigo, fue y cuando muy ves fuerte. el testimonio de Leo, el Claro. muchacho Ah, que cae en claro. adicciones 20 años, que no sé qué, que estaba como perdido completamente y alguien le tiende la mano, ¿qué es lo que no sucede? Vos la Claro. típica de nuevo, estigmatizada, Claro, esta gente es un sí, es un- falopero, sí, sí, chao, sí. la sociedad, matelo, no sé qué. Sí. De hecho, Carly en un momento, esto no sé si lo dijo o no, que él dice, ni los miramos a los ojos. Es como una persona que está en situación Porque de no lo calle. queremos ver, Vos sí, dio la estás así. explicación. Claro. Claro, claro, totalmente. Entonces simplemente una mirada, y eso sí puedo decir que yo lo he vivenciado porque simplemente una mirada, o sea, no tengas terror, es una persona al revés, es una persona que Claro. está en, En el un fondo momento del mar. difícil. Sí, sí, sí. Entonces gente tan entregada en ese tipo de causas a mí me parece absolutamente espectacular. Así que bueno, desde acá Tremendo. vamos a tratar de primero poner en práctica todo eso en la medida que uno Claro, puede, claro, también porque claro. todos tenemos situaciones, todos tenemos procesos y demás. Ujú. Sin duda. Pero bueno, acompañar y a mí me pareció
espectacular. Así que Sí. ojalá volvamos Pueda a repetir. volver. Yo creo que se yo fue creo que sí, contento, amigo, se fue va a volver a dar. contento. Fue re contento. Este es el Carlitos, primer Le encantó, capítulo. le encantó haber compartido para mí, por lo menos lo... Y lo mismo, recibí también lo que sea Bruni, mucha gente muy contenta Sí. y muy inspirada. Sí. Así que eso también es espectacular. Mal, muchos mensajes. Ujú. Rocío, Sí, sí, sí. querida, ¿mensajitos ahí? Sí, Daniela Ramírez dice, hola prima, besotes a todos. Mi prima, le mando un Besito. besito. ¿Esa es la de España? No, ella es Ah. Dani, mi prima de acá de Buenos Aires. Porque tenemos una Otra prima de prima. España también, Ah, sí, también. Ro, que Eri, la vamos a Erika. invitar. Ya Sí, ahí sí. producción se va a comunicar con Sí. ella. Sí, nos vamos a comunicar con ella y va a estar. Sí, Sí. no sé, Y la estamos gente- ¿Qué amigos. más? ¿Qué más? Choques Nada culturales, más. quiero decir algo. Tengo cerradito con unos amigos que están en Orlando, quieren salir a contar el testimonio, cómo También. fue ir a emprender allá. Ellos armaron una empresa además, así que Producción se va a comunicar Caro con y ustedes. Guille, Caro y Guille. Vamos, tenemos, Caro y Guille. tenemos a Steven y a Carol que van a venir a contar su historia también de lo que fue venir de Colombia a hacer cosas acá, que sería como la parte contradictoria a los que se van. Y Laura, amigo, Otro también. Laura- Un caso de una chica Ah, que es tricóloga, sí, 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 influencer, obvio. que vino de Colombia y también Espectacular. está desarrollándose profesionalmente y todo, y también posiblemente la tengamos. Bien, bien. Choque Bien, bien. cultural. Vamos sumando gente, vamos sumando proyectos, vamos sumando cositas, gracias a Dios, cada uno. Nachito, el lunes apuntando tenemos una gran tu- invitada también. La Sí. podemos ir Ah, anunciando sí, es si verdad. querés. Sí, tenemos una Está super invitada. cerrado eso, Está cerrado, Perfecto. está cerrado. Nancy Guy es una influencer. Búsquenla ahí en las Bienvenida, redes. Nancy. Su- El Comediante, hacker acá debería tengo- hacer lo Ahí posible. está, muy bien. Pe. a la pequeñina que se viene también su columna de nutrición y obviamente la conoce. Guionista, todo. Es multifacética, Nani. Lo principal que Tremenda. tiene que Che, es estuve una viendo vamos ahí a un poquito. conocer. Tenemos el Instagram de Nan para Es una genia. subirlo ahí. Ahora Es lo una vamos a genia. buscar. Si la puede buscar, Gusti, Queremos sería bueno para conocerla. mostrar Bueno, un poquito. el lunes está ella entonces. Sí, le va a dar Qué también bueno. el marco de emprender desde el lado del artista, que es una profesión Interesante. que Desafío. Bien. es como El muy de músico vocación. es un emprendedor también, un Total, poco, amigo. porque hasta que, si sos solista, excepto que seas un cantante de la hostia, Sí. y no sé, venga, digan, ting, te toque la varita mágica y te vayas para arriba, o sea, tenés como un laburo de paso a paso, Total. de disciplina también. Brunito. Total. Sí, amigo. Estuve un poquito en el tema de la música y lo que pude ver es que todavía le es más difícil todavía, porque la música de por sí no es que está tan instaurada a la hora del emprendimiento como trabajo. Es vista como algo de Tipo hobby. tipo Un hippie que fuma porro y que tipo toca la canción guitarra, auténtica tiene decadente, tipo, sí, ¿no? sí, Para sí. trabajar, ¿no? Y en realidad es un trabajo muy valorado, pero Igual bueno. el artista de esa categoría, no sé si sueña con... lo traslada, digamos, más al éxito financiero. Lo traslada más al éxito del reconocimiento, me parece. Como ser Sí, sí, reconocido Lando por lo que Fino, hace. sí. La plata viene por consecuencia, el artista. Lo veo de esa manera. Sí, Lando Fino sí. Sí, es Igual como que... hoy cambió mucho la generación de la música, más con estos chicos que están como revolucionando a nivel internacional. Están como mucho más despiertos desde la parte empresarial, desde la parte... Conocen mucho más el mercado, cómo funciona. Claro. Igual el trap, decís vos, el trap Sí, y sí, todo sí. eso, excelente. Igual creo que hay también una movida de rock ahora que está arrancando. Como que, che, no dejemos morir al rock, ¿me entendés? Bueno, como bien, me gusta. no dejemos morir al rock nacional. Algo, Sí, algo sí, tiene sí. que haber, Sí. digamos. Sí. O Yo sea, el realmente- trap es una... Yo obviamente realmente es- admiro a los cantantes, admiro a los músicos, porque es un don. O sea, a mí me encantaría Sí. cantar, me encantaría Alguien tiene ¿Por qué tocar no algo, pero cantás? nada. ¿Por qué no cantás, Rosy? No, tenés un ¿Cómo don- no? De vergüenza, alguien tiene un ¿no? don Nunca es musical tarde acá. para empezar, ¿o no? he ido a canto, pero Lo vas a contar, pequeñina, al aire, porque también He está ido a tomando canto. clases de canto. Qué lindo, qué lindo poder hacer muchas cosas. Me encanta eso A mí de nunca, la hacer cursos. música nunca me llamó la atención, o sea, A mí como sí, para me desarrollar. encanta. ¿Nunca intentaste tocar la guitarra? Sí, sí, Intenta. pero no. Viste no. que mi hermano tenía una y yo dije, Lo garfio lo tengo. también lo voy a parece que lo hacer. tengo- La agarré ahí durísima. amiga. No, hay Lo que ir a intenté. aprender. Los intenté. dedos congelados. Tipo, te Bien. tocás la de Está saliendo el sol, que suena más Ya sirve. 3 notas de mierda, ¿viste? Sí, sí. Re, sol, mi, y seguí No, con esa. Después es la muy del difícil. oso, te tocás los temas esos Claro, clásicos. claro, y en un fogón garpa eso. Ah, Sí, sí, si, sí, tenés- sí. si estás en un fogón y tocas la guitarra. Es generacional media- también, porque viste que Claro, mucha, decirle, la música tenés o más no, chance que. Enganchar Y minita, muchas como veces le o no, digo yo. Minita. que muchas veces es Enganchar generacional también, ¿o no? Claro, la música es generacional, Claro. va mutando todo el tiempo y de Tal hecho, cual. cuando llega Hay de el rock, todo igual. cuando llega el Sí, rock, hay de todo, hay si de te todo. toca una de Maná, con No, no, sos medio pero- viejardo, ¿no? Y se te cae- Rayando. se te cae
el DNI, amigo. Se te cae el DNI. Como Voy a esto, que en su momento cuando llegó el rock a revolucionar, ¿sí? Lo podemos comparar tranquilamente con el género del trap de hoy, ¿no? Para los que estaban atrás del rock, era como onda, un delirio, estos pibes están todos locos y están hablando como muy explícito. Sí. Claro, Y no, yo así igual lo fue que... para todos estos lados. Yo igual lo que decías que no Sí. sé, el abuelo que toca la batería, el Hay un padre que poco toca de la que a se eso me traslada. refería, Sí, 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 ¿viste? influye. Que la Sí, viene música un es poquito. muy Bueno, yo tenía a mi abuelo Si tu generacional. papá es ingeniero, medio difícil que toque, no sé, el bongo. ¿Entendés? Claro. Porque Es como que la no música está la- influenciado el claro. niño, digamos. Yo de tenía la a mi música. abuelo que era guitarrista de grupos de chamamé, por ejemplo, ¿no? Ahí va. Bailo chamamé, Exactamente, los domingos bailo era escuchar chamamé. al abuelo con toda su junta, ¿no? El asado, la cerveza. Me manda un Tipo besito a mi chaqueño papá, para mi papá vecino. que es correntino. Ah, Amo el está bien. chamamé. ¿Se tomaban unos drinks ahí los gauchos? No, cerveza, morir. Ah, después se Cachones. desconocían. Agua. ¡Ey! Agua ¿Sacan sin- la faca? No, después Nada. arrancaban, no sabes lo que era. Faltando No, respeto. Mundo gaucho. Truqui. Tremendo. Mundo Tengo- gaucho. Perdón, tengo una historia, porque Sí. esto es simple. Esto sí, 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 Tengo total. un gran amigo mío, Lean, que el abuelo, diría, o bisabuelo, es Don Segura, Cleto Segura, que es uno de los primeros gauchos de la Ribera de Quilmes, y el chabón era el uno en los duelos de cuchillo, amigo. La época donde realmente no, se te terrible. bajaba y se te pudría todo real, y el chabón bajaba el cuchillo y tiene como tipo un montón de duelos ganados el loco. En cuchillo Y hay mano a mano. Un libro de este señor, ¿sí o no, pequeñina? Bueno, está detrás de Wow. cámara Peque. Hay un libro de Vamos este a señor buscar. porque O sea, como que uno es de los historia primeros pura. gauchos de la Ribera de Quilmes. Y es una especie de leyenda el chabón de todo mundo gaucho Tremendo. cuchilleril, que es muy loco eso. Sí, amigo. sí, sí. Antes era. Se bajaban y se mataban. ¿Eh? ¿Te No, falta Claro, respeto? no. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, ¿Qué sí, pasa, mirá, hermano? hasta ahora Hasta no, ¿Tenés bueno. problema? Esto, pequeño spoiler, que era tan bueno el chabón en los duelos que el hijo tenía un montón de hijos, no sé cómo decirte, 10 hijos, y había uno que era muy bueno también, y empezaron a hacer, y el hijo viene y le quiere hacer un duelo, tipo como las ¿Al películas, padre? o sea, él quién es el Pero mejor pará. amigo. Claro. Real. El Es final, buenísimo. Le hizo pero el mano a final mano. era la muerte, Nacho, sí o sí. Y muchos Sí. eran la muerte, amigo. Ah. Estamos hablando de cuchillo. No estaba tan bueno. Poncho, mano. No, No. no. No, se la Y bancaba. pasa que estamos hablando de épocas prehistóricas. Sí. En Claro. el inicio Del año de la Gomera. Así que 1900, imagínate. Algo así. Lindo, Bueno, ahora te lindas meten historias. Cleto lindas Segura, historias. papá. Chamamé. Ahora El está chamamé me repicante. encanta, igual también. me encanta, Ahora muy los duelos se cultural. la tiro. No, no. Ahora bueno, viene cualquier Harry con un 22 y te quiere arruinar. Sí, sí. Claro. No, Ahora es- aparte los gauchos, pero No. el viejito, Son unos Bigote. señores. Por lo general el gaucho tiene bigote. tiene bigote, La boina, boina. No le puede boina. faltar el bigote. cinto de cuero también. Vos fíjate que Sí. yo Con siempre. bacha de Con Fíjate que monedas ellos- pegadas. Sí, Alpargata. sí, sí, sí. Moneda. La Ahora- gran mayoría de los gauchos, no sé Sí. si ustedes prestaron atención, pero derechitos caminan ahí, Ah, sí, ¿viste? sí, sí. Son Te- Yo no se me la- meto. es que los gauchos se la reaguantan. Por Porque vos eso. pensás que el gaucho, Yo gaucho no el padre podría del hacer, tengo gaucho. una joroba de Che, película. el padre Tipo del Burns. Claro, ¿no? Tienen Escuchá, una presencia. Sí, el padre del gaucho. Vos te pensás que tenía inteligencia emocional, lo recagaba a centazo, no. boludo. No. Laburás, ¿sabés? A A pura los fusta. 8, ya no, las maratones que te corría el gaucho. Sí. Arrodillado en maíz estaba. Ma- Yo me acuerdo es que cuando- por eso la gente de antes Muy son dura. tan, Es tan real, amigo. potentes, Fuerte. amigo, tan fuertes. O sea, obviamente les pasó de todo en la vida. Mucho ¿viste? sí, Peor sí, que sí, nosotros. sí, Inteligencia emocional, cero. Sí. Pero el Pero tipo te mucho- salía Pero duro eran como fortalecidos una- desde otra manera. Por otro Sí. lado, Tremendo. amigo, o sea, vos es porque agarrás, no sé, un ternero, lo que sea, y tuki. O sea, el gaucho normaliza algo Claro. que uno por ahí, vos decís, yo no Sí, podría de exacto, ninguna manera. exacto. Entonces, No, eso estamos de te acuerdo. curte en cierto sentido. Sí, más ¿no? vale, te hace Yo duro. no me metería con Eso. gaucho. Lo que claramente. pasa que el gaucho Por de las campo dudas no dice el post vive de lo que hay ahí, Claro, Nachito. claro. ¿entendés? No, amigo, y es no es como como acá parte, que es da la como- vuelta, vas al disco, ¿viste? Y te agarrás No, un Terminator. No, agarró un pedacito de salmón. O lo pedí por celular, ¿viste? Claro. Ah, no, el gaucho ahí mataba lo que encontraba, una nutria, una. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Era autosuficiente el gaucho igual claro, también. de Si acuerdo. tenemos que vamos por ese lado, o sea, supongo que tenía sus gallinitas, sí. su ovejita. Brunito, y No una, sé si una huerta. una nutrición muy Sí. saludable también. Sí, sí, sí. Porque no sí. había Bueno, mi viejo químicos vivió en el ni- campo, no era gaucho. Pero ellos dicen que mucho de lo que consumían lo cosechaban, tenían animales y todo. No Mundo había gaucho, mucho en amigo. el. Lindo, Sí, lindo. Allá en el mundo. medio de Mundo Formosa. Si no sos había gaucho mucho. y nos estás viendo, comunicate. ¿Cómo se ¿Sos llama los gaucho? gauchos? Ah, por la música. Ahí está. Bien, bien, bien. Claro. Claro, para la guitarra. Hay gauchos Hoy te vengo a cantar. infiltrados acá en la ciudad, sí hay. Para mí sí. Ay, pero hay Ya medio pocos. que están desapareciendo igual, ¿no? Es una Sí. están Ahora la estirando. Peque, Más en las ven, provincias. Peque, poné Peque, acá un cachito, que por queremos favor. Ya escucharte lo que- salís, ya salís, ya entras. Faltan 10 minutos. Un aplauso para la Peque, bienvenida a Improx TV. Va a hablar un poquito detrás de cámara, pero queremos escuchar. De los ¿Qué, Peque, gauchos. qué decías? Que yo estoy en Al contacto micrófono, pequeñina. Al micrófono. No, Sí, 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 ese está activo. Bueno,
que yo estoy en contacto con gauchos porque tengo un caballo. Claro. Y el caballo Ay, lo qué cuidan los lindo. gauchos, la verdad, y mejor que yo. Y la tienen re clara. Y la Sí, verdad sí. es que justamente, como ella dice, tienen presencia. Tienen una Como que presencia tremenda. fuertes ahí, sí, sí. ¿no? Y Claro. después también tienen sus modos, son como, bueno, Rudimentarios. sí, como rudimentarios. Correte como- para ahí, se Peque. mueven mucho como desde el liderazgo. Ellos Claro. Son entendieron alfas. bien Sí, cómo mal. Son posicionarse machotes. como Sí, autoridad. tal cual, Claro. son Porque machotes. los animales les tienen que responder. Claro. Y son tremendos bichos, digamos, hay Sí. vacas, hay caballos, hay... Ovejas. Y bueno, y la verdad Ojo. es que para mí también fue todo, y sigue siéndolo, un desafío. Claro. Porque me ha pasado de Entraban caer en como el locos. campo, a ver a mi caballito, darle Qué lindo, zanahoria, mundo equino. cepillarlo, y que estén faenando un lechón. Peque, y ahí vos te agarrás la pelo. Me puse muy- Claro, te colita. agarrás la cabeza. No, la decís, esto, colita. Tremendo. muy lindo los gauchos, pero te matan todo lo que camina, se morfan no. todo. Claro. Le Un tuve tatú que- carreta. Claro. Claro. Te Y la lo verdad, Todo, sí, todo pequeñina, como que- también, ¿eh? Y pasa que en Le el tuve que campo pedir, se por come de favor, todo. Que Sí. me avisen si van a... No Claro. sé, ¿viste? Como Van a que carnear. me avisen, yo le digo si voy y si van a estar en esa situación que por favor me avisen porque a mí me daña, es Claro. un trauma. No, obvio. Yo sí. fuera de broma vi, la verdad que una vez, así estábamos con mi papá en la zona de Quilmes y justo mi papá detiene el auto y un gaucho ejecuta un cerdo, digamos así, es algo ¿Pero muy- dónde? ¿Pero para cómo? Quilmes, iba, amigo, que iba Quilmes por el es 12 de Peleta. octubre y estaba Pero cuando era más Yo pibito. entré a 10 años, lo que te puedo decir Claro, es que todo no era me lo todo olvido campo, más era en todo mi campo. vida. Es un tema no muy agradable, No, pero acá de esto es acuerdo. televisión verdad. Claro, lo el viviste. sonido primero es tremendo. ¿Qué era, chancho o vaca? ¿Cómo no llamar grito? No Chancho. sé cómo se llama. Era un cerdito. Pero Nachito no era en la Y, vía amigo, pública. ¿Vos viste Kill Tengo Bill? una anécdota ¿Viste la del película cerdito. Kill Bill que de También Tarantino que tengo salta una. chocolate, Sí. tipo una cosa, fue una canilla? Amigo, Sí. eso así, y el grito y empieza a correr todo, es una cosa, a mí, obviamente, me dejó Es fuerte. helado, Es feo. me dejó como callado, y mi papá lo recuerda el día de hoy porque yo me quedé como en silencio y... Pero era en la eso es vía verdad, amigo, pública eso. llegué a mi casa y me cayó una lágrima, La así vía, como lo estoy sí. contando, me mató. Era vía triste. pública. Vía pública, situación, no es nada contra el gaucho porque No, 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 con eso obvio, a obvio. propósito. Yo justo mi papá detiene el auto y lo veo en vivo y mi papá se dio cuenta lo que me que afectó. te Lo que te hizo. afectó. Nachito, La me realidad hiciste, es esa. sí. me hiciste Tremendo, acordar, amigo, no, me no. hiciste acordar No así es para rápido. En Navidad también mi papá, mirá, me hiciste acordar ahora, un chancho, ahí nomás, enseguida lo mató. Y yo me acuerdo el grito del chancho. Porque ahora claro, no me sé acordé. si se dice Tiró como un- grito, es como un Yo he sonido. visto eso también. Es un sonido Yo he de la visto. muerte, Lágrimas. amigo. Tenía- Los desgollan. 6, 7 años tenía. Amigo, me acuerdo. no es un tema, No. pero es tremendo. Bueno, los matarifes le pegan en la cabeza, no los Bueno. desgollan. Yo justamente. No, eso no entra- eso ¿Cuándo es- viene Che, Lore? Lore, ¿cuándo tengo viene? la semana que viene jueves, ya ¿verdad? la Si tenemos viene acá, Lore, yo Lore, tengo una querida. pregunta para Lore, puntual. ¿Para Lore? Tengo una Sí, historia justamente algo- que es graciosa, pero no. Muchas Perdón, preguntas. vos Sí, pero perdón. No, que justamente, viste, lo que a él, ponele, que a él le afectó lo de ver eso. Ella cómo vive, porque, ponele, ¿no? Una saca un tomate de una planta. La planta es un ser vivo también, La si vamos al caso. pregunta de- Lo hemos hablado Lo de hemos esto. hablado. Lo hemos Y yo hablado, quiero lo hemos preguntarle a hablado. Es ella qué interesante siente eso. ella, ¿no? Yo tengo una devolución sobre A eso. ver, decime, Los Nachi. vegetales no tienen receptores de dolor como por ejemplo una vaca. Yo te lo llevo a Sí. este punto. Vos vas con un auto, por ejemplo, ¿no? No te lo dice nadie, pero vos pisas un perro y es una... Bien. a mí no me pasó, pero es Sí, como muy eso. desagradable. Claro, no. Si Sí, vos obvio. vas por la calle y pisás una hormiga, ¿sentís lo mismo? Si vas por la A calle... mí yo no quiero matar a nadie. Estoy a imagínate, favor de digo, no matar a nadie, pero ni vos siquiera una sentís lo araña, mismo. nada, ¿no? Probablemente no, me animo que la mayoría de las personas... Sí, bueno, les pero, zapata. Pero sí consumo. Pero pará, el pedazo de vacío que Bueno, te comiste anoche. no te lo matamos, comés. pero comemos. Eso sí Pará es que otra cosa. Cierro la idea. Si vos pasás y pisás el pasto también tiene vida. Sí. En cierto Claro. sentido. Hay unos pasajes del Vaishnavismo que habla de que el pasto es como que lo pisamos a jugar a la pelota, no se por nada, pero en cierto sentido el pasto también tiene vida como... Habla de la humildad del césped. Exactamente. Entonces, gracias Hacker, no es lo mismo el El nivel- animal que un vegetal. en términos de sí, lo hemos sufrimiento. Cuanto y más demás. chiquito y menos A nivel sufrimiento. fisiológico Claro. también, no es una Sí, cuestión de. es una opinión. pregunta que me gustaría. Los igual, animales pero tienen muy receptores de sistema dolor. nervioso Claro, es algo biológico, Es de cómo está tremendo, compuesto el sistema de átomos que Acá la compone Peque está al- diciendo algo sí. interesante. Perdón, pequeña. Que los vegetales no tienen sistema nervioso central. Entonces, como dice él, no tienen receptores de dolor. Por eso uno, cuando, bueno, sí cosecha, sí, lo hace con todo el amor, pero es verdad, esa planta se está sacrificando por nosotros, nos Sí, está dando claro. todo. Y bueno, Bien. quizás, ¿cómo podemos honrarlo?
valorándolo, haciéndolo con amor y sembrando más. Eso es lo que Sacando la Exacto. semilla y Sembrar. volviendo a... generar el Sí, ciclo. No, pues después entonces- está esa Bien. parte de lo que sería la sustentabilidad, que ahí ya entramos en otro terreno, que obviamente la alimentación vegetal es mucho más sustentable, porque lo que vos determina criar no sé, una cabeza de ganado, por ejemplo, en términos de lo que consume de agua, alimentación, por ejemplo, los chanchos, que vos tenés que poner soja, que estás matando a la tierra, entonces Sí. se hace un ciclo muy difícil de sostener si estás pensando a largo plazo y la vida en el planeta. Esto lo va a decir Sí, Lore, lo va a poder sí, explicar Sí, mucho mejor. esperemos Entonces, saber. obviamente La también lluvia ahí de hay otro preguntas. aspecto. Tenemos para- sí. No, Va a Lore, venir va a batería de preguntas. 7 horas. Claro, entre Agarrate los mosquitos. pantalones, Lore. A mí una vez me quedó algo como muy marcado que leí que decía si todos los matarifes fueran de vidrio, todo el mundo sería vegetariano o no Y sí, comería yo creo que alimentos. sí. Yo porque nunca ojos que no ven, experimenté, corazón que no nunca siente. experimenté. Linda imagen. Sí, Sí, me- sí, porque ¿cómo? no, Porque soy no es real. agradable. Claro. Claro, imagínate pasar por un matarife y está todo vidriado y podés ver Tipo exactamente cancha de el pádel. martillazo, Claro. el desacanamiento, es Sí. como que Sí, llega. heavy. Pero bueno, el hack. Bueno, hay un tiempo para todo. Quizás Sí, en algún estoy de acuerdo. momento Sí. deje la carne. Esa. Se Tranqui, sensibilizó. ayudamos a los animales. sensibilizó. vamos a los Sí, animales, sí, tranqui. Eso Tranqui, se puede ir tranqui. haciendo Eh, gradualmente. La tortuguita, tiene una tortuguita, Ro. Ah, tengo una tortuguita bonita. Qué lindo. Mundo mascotas. Me Mundo encanta. Mundo mascotas. Bueno, son 15 y 27 minutos. Tenemos 3 minutos para que arranque la sección de la Peque. Le vamos a dar la el- sección de nutrición. En estos últimos 3 minutos voy a tirar nada más un dato random. Que, bueno, vi que Mark Zuckerberg en un festival que hubo de tecnología ahora hace poco, tomó como ejemplo a una emprendedora argentina. ¿En serio? Sí, a una Qué buen dato, emprendedora Bruno. argentina, sí, y presentó una herramienta de la inteligencia artificial que traduce en tiempo real cualquier video en cualquier idioma y hasta te hace modificación de la lectura de labios. Tremendo. Wow. Es increíble, me pareció un dato tremendo. O sea, ponele, vos estás subiendo un video a TikTok o a YouTube, de lo que vos quieras, o a Facebook o Instagram, un video tuyo en español, y esa inteligencia artificial lo que va a hacer es traducirla en... Ahí está excelente, Qué muy bien, bueno el Hacker. video. ¿Lo podemos ver al video, Hacker? ¿Se puede hacer eso? Del conurbano encima. O sea, qué loco que Mark Zuckerberg la haya nombrado a ella. Perdón, Bruno, boludo. ¿esto es ahora? ¿Mark Zuckerberg de ahora? Ahí estamos viendo en pantalla. Los que no saben inglés, bueno. Ahí está. Está grosso, Zuckerberg, mirá. Sí. ¿Qué pasó? Alto bot. Ey, alto bot. Mira, mira. Uy, Hacker se ve. Ahí Coco, está. banana y dulce de leche. Esta receta fue una de las primeras que subí a las redes. Hace poquito la volví a descubrir y le hice un par de modificaciones para que sea aún más deliciosa. Mirá cómo le da el pie a la Peque de las recetas. With coconut, banana, and dulce de leche. This recipe was one of the first ones I uploaded to social media. Ay, los A little traduce. while ago, I Tremendo. Claro, o sea, lo traduce en vivo hasta con la misma, lo que decía Mark Zuckerberg, que ahí, bueno, no tenemos la traducción, ya la producción está trabajando para estar cada vez más aceitado y que este tipo de información venga completa. Pero bueno, más o menos lo que decía es que no solamente que bueno, lo traduce en tiempo real, sino que también la lectura de labios, ¿viste? Tremendo. O sea, la IA está llegando a... Por eso los jugadores, viste, que hablan así. Claro, Amigo, claro. no sé si lo llegaste a leer eso, ¿le pagan como una especie de regalía, derechos, algo a esta especie de programadora? No sé No qué sé, es. no. Eso no. Es una... Sería interesante que... Capaz si es puedan gratis pagar. o No, ¿a si quién? ella recibe como algún reconocimiento de como de copyright, no sé cómo llamarlo. Ah, no sabría. Supongo que Esperemos que Facebook Mark- se habrá comunicado con ellos. Imagínate que es Facebook. Yo O creo Meta. que sí. Meta en realidad es la Claro, empresa. Meta. Yo creo Meta. que sí. Brunito, amigo. Sí, amigo. tengo un dato de Meta muy por arriba, después lo pueden Sí. profundizar. Es que desconectaron como dos inteligencia artificial, llamale A y B, porque se dieron cuenta que se pudieron intercomunicar entre ellas Epa. y entenderse. Skynet. Ya salió Se la, viene. Increíble. ¿En qué momento? la IA. Yo Ahora igual- es la IB sería. ¿Sigue la IB? ¿Cómo? Mundo IA, en un momento vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Algo así. Claro. Sí, 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 Porque sí. es tremendo. Ya, claro. Se interconectan y... Estaba la IA, ahora está la IB. Esto que dice ¿Me Jay. entendés? Claro. Claro, se empieza, es como, Vamos a es tener un increíble, quilombo ¿no? cuando lleguemos a la Z Sí. y No, pero aparece un imagínate, chabón en tu se casa. empiezan a que- comunicar y a entenderse. Skynet, lo que dijo Bruno. Sí, lo tenemos al hacker acá que es especialista. Hablamos a veces
en off del mundo conspiranoico tecnológico que también, viste, en cualquier momento venimos y los robots nos conquistaron, ¿viste? Yo igual, amigo, viste que la gente tiene como ese terror de los robots nos van a conquistar, que viene ahí como mucho, se habla de Sí. eso y Skynet y todo. Yo digo, en ese hipotético caso, si Skynet, que es el Toma control de- toma control y dice, bueno, listo, vamos a tirar misiles para todos, hacemos mierda todo. Para mí esta zona hace el cálculo de lo que sale tirar un misil. Mandalo que hace un cálculo de costo y dice, dejalo que se hacen pelotas Claro, solo. claro. Acá no tiremos nada que se No maneja llega rápido. acá. Ya fue, liquida todos los principales y ya está. Me parece, porque hace todo costo-beneficio, es inteligencia artificial y dice, no gastemos acá misiles. Che, y ¿Te lo que digo es que esta La gente tiene miedo de emprendedora, eso. a esta Claro. emprendedora que la nombró Zuckerberg ahí en Meta, que la habrá flasheado en colores, porque che, Tremendo, de claro. repente Parece. todos se empiezan a comunicar con vos porque quieren saber. Del tema. Estuve mirando el Instagram de la piba, creció no sé cuántos miles de seguidores en horas. Aparte, Tremendo. conurbano bonaerense, no sé bien el barrio, pero decía conurbano Ah, bonaerense. te buscan Sí. de todos lados. Épico. Increíble, fue random y tomó una de acá. Tremendo. Bueno, ha llegado el momento, 15 y 31 horas, estamos ahora actualmente. La tenemos a la Peque Pequeña, Hola, bienvenida Peque. Peque, un aplauso para la Peque, con su sección de nutrición. Vamos, Peque. Peque, ¿qué tenés preparado para hoy? ¿Cómo arranca hoy tu columna de nutrición? Ella es reordenadita, me encanta. Es la más profesional de todas, me parece. Sí, es la uno. Bueno, Bueno, no. por lo menos viene alguien a traer un poco de seriedad y De orden, y hablar de cosas orden. No, coherentes. seriedad no, De pero factos. sí conciencia. Bien. Excelente. Va, con todo. La verdad es que el otro día, cuando, bueno, fue un poco una presentación y demás, me quedé con la pregunta de qué es nutrirse, ¿no? Porque si vamos a estar hablando de nutrición, primero tenemos que estar de acuerdo en qué entendés vos por qué, cómo te nutrís, qué es nutrirte para vos, qué es nutritivo para vos. Para Te uno. puedo hablar desde mi ignorancia porque no conozco del tema. Lo que te Obvio, puedo lo que decir te es que lo que necesita mi cuerpo para poder seguir estando bien, digamos. Es la Exacto. respuesta que te puedo dar. Esa es la respuesta, no sé si leíste mis apuntes. No leí nada. No, no, Me no. imagino. Pero justamente esa respuesta que dio Dieguito tiene que ver con el origen y con la etimología de la palabra, ¿sí? Que viene del latín nutrire, que significa nutrirse, y sion, que significa dar y poner en acción. No dar, Bien. perdón. Significa acción y efecto, ¿sí? Bien. Es como, digamos, como lo que necesita el vehículo, ¿sí? La nafta, La podemos nafta, decir, claro. que necesita el vehículo para poder andar. En Bien. este caso estamos hablando del cuerpo, ¿sí? El cuerpo físico. Y al cuerpo lo podemos alimentar de la nafta premium o de la nafta que realmente necesita para andar Claramente, y sí. que salga en primera. Bien. O si tenemos al automático, pum, vamos con el acelerador. O le podemos dar diésel, para los que saben de autos, a un motor que necesita nafta. Claro. De esa Hacemos manera- macana ahí. Macanísima, porque Claro, no podemos no arrancar. No podemos arrancar. O bien le damos, no sé, una nafta diluida que tarde o temprano va a dañar el motor del vehículo y va a tener consecuencias en un... Para mí, cada vez las consecuencias son en más corto plazo de lo Sí. que es la Y alimentación. porque cada vez está todo más procesado, más Ultra zarpado y te procesado. hace pelota. Un poco Claro. de lo que hablaba Carly ayer. Ayer hablábamos de eso. Exactamente. Entonces, nutrirse, además de que tiene que ver, digamos, con un aspecto fisiológico, biológico, que con los alimentos que nos ingerimos, también tiene una parte simbólica y energética de eso, ¿no? Que sustenta lo otro. Que eso también lo voy a cerrar más hacia el final. Bien. Pero... O sea, de la nafta depende del tipo de actividad que hagas, depende de cómo sea tu Eso también es nafta. fisionomía, es el combustible que le vas a meter. Si yo soy un jugador de básquet y entreno 3 veces por semana y juego los sábados, y seguramente le vas a tener que meter nafta premium porque tenés mucho desempeño físico, vas a tener que moverte mucho, ¿no? Es como, eso más o menos es lo que No, entendimos, Pequeña. para mí al contrario. O sea, si sos un tipo recontra deportista y le pones nafta un poco peor, digamos. No, premium. ¿Y qué es premium? Y los mejores alimentos. Bueno, ahí va. Porque si vos sos un tipo Los que no mejores. haces nada Ujú. y encima le pones lo peor, Sí. Claro, eso es una bomba de tiempo. claro, ahí va. Después, si vos sos No, un no te deportista... entendí, pero bueno. No, pero pará que te lo No, yo digo. te digo Sí, que sí, sí. si A vos ver, sos un deportista que Sí. entrenás 3 veces por semana y jugás los sábados y te da tenés la chance de comer por ahí un poco más porquería de un tipo que no hace nada. Eso iba. No,
Porque si vos entrenás y tenés mucho desgaste físico y comés porquería, Está bien. tu cuerpo no va a tener los nutrientes No necesarios tiene para nada- desempeñarse. Para rendir. No tiene lo nada que que tiene que ver, rendir. perdón, no tiene nada que ver con lo, a ver, con lo que el desgaste que tengas te hace, ¿Cómo que no? te hace comer más. Sí. No Sí. tiene nada que ver con la calidad que comas. Sí, tiene Está que bien. ver. Sí, porque la Es una proteína. elección, No, eso. no. Porque las proteínas, las fibras ayudan a recubrir el músculo y eso hace que tu músculo crezca o que tengas un mejor desempeño físico. ¿Qué opinás vos, pequeñina? No, sí, por ahí no sé si estoy entendiendo tanto las diferencias. Para mí están diciendo lo mismo de distintas maneras o son distintas expresiones. Yo creo y siento, porque mismo también me pasa conmigo, uno lo puede entender cuando lo vive. Es como el Bien. yoga, que el otro día me preguntaban, ¿qué es el yoga? Y yo no sé, no definí el yoga. En un punto es una experiencia, ¿no? Y Claro. comer bien es una experiencia. Y yo hago ejercicios. A mí me gusta estar en movimiento y demás. Y yo sé que si me como, no sé, un cuarto de helado una noche y al otro día tengo que ir a patinar o nadar, que es lo que a mí me gusta hacer, me va a costar más. ¿Sí? Pero también sé que lo voy a quemar. Hay una parte de eso que decís, Claro, bueno, que es un poco- le di un poco de basurita, pero también estoy poniendo en movimiento la máquina para que lo queme y en todo caso considerarlo de alguna manera un permitido y no un hábito común. Claro, a eso Excelente. iba. O sea, la persona que tiene el hábito de entrenar y demás, si se da ese permitido, le mete esta nafta que por ahí no es tan nutritiva para el cuerpo, tiene como ese changüí, digamos. Diferente yo, ponele, que soy una persona que me cuesta mucho el deporte, ¿no? Y encima como mal, o sea, estoy con el margen medio corto, que era un poco lo que decía vos, ¿no? Claro, Pero tenés que Te digo, cuidarte más. Sí, todavía amigo, con las yo creo que comidas. como en ese Claro. pan Como- y queso, ahí entendimos, si yo es tampoco entendía bien. sedentarismo y comer prolijo, yo creo que es peor que no tener hábitos tan saludables, pero hacer actividad. O Claro. sea, vos no Claro. le metés la mejor nafta, pero por lo menos quemás un poco lo que dice la pequeñina. Pero bueno, lo ideal sería, creo lo que decía Bruni, Sí, Claro, el combo. no, ideal. Y comer meter sano. La comida que te va Claro, a permitir ambas rendir a la altura tal y cual. ahí Eso Hay que sería lo nivelarlo, épico. Claro, Claro, hay que eso sería- encontrar un equilibrio, Claro. como decimos Creo- todos, ni un extremo ni el otro. Claro. Sí, Sí. no, Jay. se me venía esto, que muchas veces no es tanto cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? Como que no necesitamos mucho en un punto, ¿no? Como de hacer un poquito de ejercicio y un poquito de cuidado de comida y se balancea, por así decir. Sí. No suena, obviamente, suena como fácil, pero... La edad Sí. es un factor también para mí. Cuando sos joven, es ese, en esta metáfora del auto, es un auto nuevo, en donde vos podés, llevalo al auto, el auto nuevo podés hacer cualquier cosa y medio que Claro. arranca, y cuando Sí. ya está medio baqueteado, si no lo empezás a cuidar, hacerlo servir y todo, se arruina. Sí, Tal Para mí cual. la edad es un factor. Yo comía absolutamente todo lo al revés y era Es joven verdad. y más o menos funcionás, amigo. Es Más verdad. o menos. Bueno, Sí. hoy arrancamos Es verdad. así también, ¿no? O sea, Nachito me dice, ¿cómo estás a la mañana? Y le digo, amigo, me duele acá, acá, acá. Me dice, ¿por qué no te estirás un poco? Y me puse a estirar y me cambió la bocha. Era Sí, sí. 10 Es minutos buenísimo. nomás, ¿no? Claro. Era 10 minutos de escuchar a tu cuerpo. Eso Que es eso tremendo. también es nutrirlo. Justamente está la parte fisiológica, que está bueno. Yo también, mi intención con esta columna es tirar tips para que las personas puedan tener una alimentación más consciente en su nivel de conciencia, básicamente. Yo no les voy a cambiar, no voy a... Sí, no venís a imponer nada, sino a traer A compartir, a transmitir. tu granito Claro. para colaborar, obvio. Claro, para que lo adapten a su cotidiano. Peque, ¿te puedo hacer una Y- pregunta? Sí. Que se me vino que por ahí tiene que ver, ¿no? Desde ya que tiene que ver. Hay una cuestión con esto de la comida saludable, ¿no? ¿Qué tanto más cara es que cuando uno... Ay, sí, eso es un... Pues eso es todos un nos tema preguntamos de- un poco eso, Y ¿no? hay un Re, tema ahí re. también. Eso es un tema porque hay que analizarlo desde, digamos, por todo completo a eso. Porque sí es verdad que comprarte 1 kilo de almendras sale caro, las castañas de cayú, yo hago un pesto que es excelente, Sí, que lo ayer lo probé comiste ayer, vos, una y que no hay locura. nadie que se pueda resistir, Estoy de acuerdo. y tiene probiótico, tiene todo lo bueno que puede tener en el mundo, lo tiene ese pesto, bueno. Y bueno, también está la intención con la que uno hace las cosas, que en eso quizás uno no está comiendo de repente algo lo mejor del mundo, que tiene por ahí mezcló un poco de refinado, pero también le puso un poquito de crudo, le puso un poquito de amor, y en un punto también pensar en que eso te va a caer bien. Yo ofrezco los alimentos a la divinidad, y eso también ya espiritualiza, eso ya le carga de una energía al alimento, Sí. lo llena de amor, o sea, por lo Claro. menos Sí, sí, amor tiene. Entonces, quizás también es pensar en la intención
con la que estamos comiendo. ¿Y eso a qué nos lleva? A estar presentes en ese momento, porque justamente una de las cosas que también traía para compartir es que muchas veces nos corre el tiempo a contrarreloj. Estamos porque hay que buscar a la nena en el cole. A mí me pasa que yo siempre llego en el minuto, o sea, El un tiempo, minuto después, sí. pero justo, siempre llego. Y es una particularidad mía que pareciera que me gusta correr. Y la verdad Somos que dos, no. somos dos. Conozco, No que me se gusta, trasciende. pero parece que me encanta. Hay algo de adrenalina. Ay, sí. Y hubo algo de la adrenalina que se ve que sé que me gusta. Sí, ahí está por ahí la respuesta. Bueno, y la verdad es que estamos con este contrarreloj. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos, que eso también es malísimo, abrir la heladera con hambre o la alacena. ¿Qué tengo en la alacena? Algo que me va a tentar y quizás es mucho más rápido comerme unas galletitas procesadas que tienen todas las basuras juntas, las tienen las galletitas de supermercado. O esperar un toque, me hice un pancito casero, sé que tiene 3, 4 ingredientes, tiene levadura, tiene harina integral, o bien me compré unas galletitas de arroz que tiene 3 ingredientes, hay unas de marca Xinjiang que son Aguante de- la A ver, galletita si, a de ver arroz. si el hacker nos Que puede, me encanta nos la puede galletita buscar de la arroz. marca. Quiero Xinjiang, saber. La banco. se llama la Estaría marca. bueno hacer como un cuadro donde tengamos las muy opciones bueno. sanas de lo que... Ay, yo De lo desayuno. veo un montón. Algo Ah, me rápido. encanta. Hay Por mucha favor. confusión con eso, ¿entendés? Vos Me decís, encanta. che, ¿estaré comiendo bien o estaré comiendo mal? No hay conocimiento. Y vos hoy abrís TikTok, Instagram, lo que sea, y te pones a mirar, ¿no? No sé, cosas de nutrición y demás. Y ya llega un momento que las cosas que mucha tiran te confunden, porque uno te dice, verdad. no comas maní porque el maní tal Inflama, cosa. sí. Y otro te dice, no, come maní porque el maní te Proteína. ayuda a tal cosa. Claro, El otro te sí, dice, no sabes huevo qué. sí, pero no con la, ¿cómo se llama? Con la yema. El Claro. otro te dice, no, comete 300 huevos por día porque es proteína. Entonces llega un momento que esa ensalada de información que hay, a mí me pasa, que yo tengo como una conciencia que digo, che, loco, quiero cambiar, quiero hacer esto. Que el otro día te lo preguntaba, los tips, porque que vos me decías, Sí. yo pensaría más en sumar y no en restar. Me quedó eso. Pero digo, ¿cuál es la aposta? Porque viste que vos decís, Sí. ¿qué se hacen? Estudios, hay que ver La- qué necesita la persona, con esto de la nafta, ¿no? ¿Qué nafta me pongo? A mí yo quiero como ese cambio. Bueno, como ensalada. El otro día decías vos, ya te paso a vos el mando, Peque, pero te quiero decir esto. Vos decías del aceite de oliva, ponele. Yo sé las veces que cociné con aceite de oliva caliente y digo, mirá, qué flash. O sea, ahora sé que lo tengo que usar crudo. Para mí me lleva un retip. Nosotros con Rosy hemos cocinado un montón de veces pensando Que es lo Que mejor. era es más mejor. sano. Exacto. ¿Entendés? Y cociné el aceite de oliva sin saberlo. Y así pasa un montón por la desinformación que hay. Las redes sociales tienen cosas recontra copadas, pero también nublan un poco todo Claro. esto. Y qué Sí. mejor que alguien Porque- que sepa que te guíe. Sí, yo todos esos datos los fui como obteniendo a través de vínculos de personas grosas, que me acuerdo Laurita, que no Sí. sé, ¿te acordás? Sí, grosa, Una ¿no? vegana, pero activista, o sea, O sea, de la Pesuti, fuerte. de Linda la invitación. fuerte, de la Linda que te corta- invitación. Mundo vegano, y mundo bueno, y vegano. ella también, mucho mundo, ella me informó mucho, yo como que compartí bastante con ella y entonces de alguna manera Te yo fui contagió, te fue enseñando y demás. Claro, me acuerdo lo del aceite de oliva, lo aprendí de ella, por ejemplo. Y después, yo fui a muchos nutricionistas, ahora justamente hoy pedí turno para mi nutricionista para ver los valores que me hice como 60 estudios. Qué bueno. Y una antropometría, que es para ver también el nivel de grasa en los huesos, el nivel de agua en el cuerpo y demás. Y bueno, y voy con una nutricionista que ellos saben eso. Lo que pasa es que muchas veces como que tratan con personas que quizás no indagan tanto sobre esto, entonces te dan una cuestión medio general. Pero cuando uno va con inquietudes, digamos, personales. Más profunda Y claro, y ella sabe, por ejemplo, que yo, me voy a alimentar como mayormente por Claro. patrones, mi patrón alimenticio es vegano y tengo estas excepciones de comer leche en polvo o crema con el helado. Qué y esas cosas. interesante esto que decís vos recién, Pero Peque. y ahí vas como a una fuente, Claro. ¿no? Pero sí es importante porque además las consecuencias uno puede aprender. Como decía el Swami Padmanabha, que también es un gran ha sido un Inspirador. maestro para mí.
Y uno puede aprender, que no lo decía él, es una frase de Sobrecito de Azúcar, si quieren. Tirala, ver. por favor, A ver, tirala, sí. tirala, Uno puede tirala. aprender, Que hoy no ¿sí? Como tuvimos. escuchando o leyendo, investigando, pues le podemos decir, o sufriendo. Tal cual. Entonces, vos te vas a dar cuenta que el aceite está mal cuando ya tengas algún desequilibrio en el cuerpo. Claro. Por ejemplo, vos recién traías también el ejemplo del maní. Y la verdad es que yo lo rebanco al maní, porque con la pasta de maní Es adictivo el maní. amo. bro. Empezás amo. a A mí me comer encanta el maní. maní también. La pasta un de poquito maní de es- mermelada, La pasta de arriba, maní pasta va. de maní, tengo Me un gusta. alto. ¿A vos te gusta? alto desayuno. Sí. Pero un puñadito, tortilla un de puñadito avena de maní con se mermelada. puede, Peque. Ey, Qué Claro loco que el se puede, me encanta. Esto es pero tremendo. vos hay que ver cómo están tus intestinos. Y acá va también otro tema de esto de comer Bien. rápido, estamos apurados Sí. y por ahí nos estamos olvidando de ¿para qué estoy comiendo? A veces comemos porque tenemos Porque que es la tener algo en el, hora o porque- en el Sí, vamos a estómago. hablar. ¿No les suena eso? No, Se tengo que come tener algo sin en el hambre también, estómago. Peque. También. Comemos sin hambre cualquier cosa en estado, digamos, en el mundo yogi, podríamos decir raya guna, como en estado de pasión. Claro. Bueno, como porque tengo que hacer esto y después tengo que hacer lo otro. Entonces, Claro. no estoy haciéndome esta pregunta tan importante que en todos los ámbitos la podemos hacer, que es el para qué, ¿no? Claro. Hay un propósito y es para qué. Y ahí por ahí nos olvidamos. Y con esto traigo como una frase que también puede ser de Sobrecito de Azúcar que dice, somos lo que comemos. No sé Tal si la habrán cual. escuchado. Tremendo. Somos lo que comemos, que nos obliga a pensar, por lo menos, a hacernos esa pregunta de el sentido verdadero de la nutrición. ¿Para qué comemos? ¿Y para qué comemos? Yo quiero recalcar una cosita, Peque, y te dejo. Algo muy, muy bueno que dejaste, porque tenemos una desconciencia, digamos. Vos recién decías, yo me hice un montón de estudios para saber cómo estamos. Y a mí se me viene que el tablero de la camioneta me está tirando que ahora en 4.000 kilómetros tengo que llevarla al Servi. Y estoy pensando en que tengo que llevarla al Servi, ¿no? Y mirá si trabajáramos la mente con la misma manera el cuerpo, ¿no? Porque, a ver, si nos preguntamos, yo, me pongo como ejemplo, yo hace, no sé, 2 años que no me hago un estudio. Claro, con el ¿Entendés? cuerpo. Y le damos tanta prioridad a veces a tantas pavadas, digamos, y no entramos en conciencia que en realidad el cuerpo necesita un montón de cosas. muy bueno. Claro, si Necesita- entendemos que Y yo te veo, Para digo, saber qué loco cómo la Peque, venís. qué bueno, Rosy es muy así también, ella constantemente se hace estudio y demás. Pero a veces decimos, che, la camioneta en 4.000 kilómetros le toca hacer el Servi, pero che, ¿Y a ¿cómo? vos? Claro, ¿me Pero no entendés? Es esta re loco. camioneta, digamos. Claro. Yo lo vivo retando. Loco. Le digo, tenés Yo que- también, bueno, Nacho dijo, por ejemplo, yo este año no me hago estudio. Bueno. Ya decidí y bueno, que- Ta, tan, ta, Ya tan. decidí Me que- liquidó. Gracias, Peque. Amigos, le escapamos Pero qué un... buen no, no. ejemplo ese, Peque, porque hay que tener conciencia Entonces también. ahí es yo, por verdad. ejemplo, sé que la B12 la tengo bien, la vitamina D la tengo bien, el magnesio también, porque ahora chusmeé los resultados, pero hay otras cosas que no entiendo bien Claro. y que muchas veces... Después vamos a ver los qué valores parámetros- tenemos que tener bien, digamos. Diego, Eso tenés que llevar tu cuerpo al Sí, gym, también. tira hacker. Pará. el Yo tengo una hacker lo pregunta tiene. para- Me hago Va a salir con recargo. nosotros, va a salir con nosotros el hacker. a Sí, el entrenar. hacker va a ir a entrenar Va con a nosotros. venir Sí, con vamos, nosotros, Vamos a hacker. poner flexiones de brazos Hace ahora. crossfit. Rosy. Yo tengo una pregunta Rosy. para la Peque, volviendo al tema que Diego ya lo sacó del aceite. Viste que vos nos compartiste, bueno, aceite de oliva, Ah, caliente no. Cocinarlo, digamos. No, Claro, Pero crudo. el único había- aceite Ahí va. que resiste la temperatura, El y ala con de esto coco. me refiero a que es tolerable y Sí. digerible en el cuerpo de cualquiera, no es el tuyo o el mío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ¿Aceite no de te coco hace- era? Sí. Bien. Y Fritar el con ghee, aceite de coco, manteca ghee, entonces. manteca ghee también. Las personas que La comen manteca ghee es lácteos y qué sé yo, tremenda. Yo la manteca ghee, probé. que es la ¿Es manteca rica? ghee, Es es tremenda. Es de la manteca inteligencia clarificada. ¿Y el artificial. aceite de coco, Peque? Con IA hecha. El tema del que es caro. ¿Vos me, No, ¿quién me preguntó no, algo de que es caro? Sí, es caro. No lo Claro, renegué desde- todo. no, que desde me ahí refería venía. a que sí Hay es tantas verdad. dudas con esto, Seguramente. Peque. Vamos a la aceite- bola. La Peque. Peque, seguí vos. El aceite de coco Sí. es caro. Bien. Sí, el aceite de oliva es caro. Sí. Las almendras, sí, la verdad son caras, pero ¿cuántas necesitas comer por día? Claro, Tres, no tanto. cuatro. Generan saciedad. Sí, 3, generan 4 nomás. saciedad. Yo como un poquito. Claro. Y Bueno. dan, y también es Puñadito. una fuente de calcio, mucho más que la leche que te meten desde que sos chiquito, que necesitas la serenísima y en realidad todo Claro. bien, pero Bien. la verdad que eso es una mentira y es un sesgo para Bajada de ir y línea. comprar y después ir a la farmacia Bueno, para el todo. antialérgico. Bien, Porque- Peque. Claro, es un como Vamos a lo cambiar el quieras. aceite. Entonces nutrirse, Es caro. Aceite de ¿sí? girasol no. Yo, pequeñina. Se puede en crudo. Si vos vas a hacer papas fritas y la verdad te va a salir re caro, sí, en ese sentido vas a hacer papas fritas, pero yo no hago papas fritas. Vamos Pero, con el aceite de coco. sí, las tenés Bien. que hacer A la con- Hay freidora unas de aire, ¿se le freidoras puede de poner aire. Buena aceite de pregunta. coco?
¿Qué opinas ¿Se de le la puede freidora? poner aceite de Es lo más coco a la lo freidora? más. Vamos Ojalá a la comprar ¿Compraste, tuviera. Peque? No, pero tengo Yo la ganas. compré, es muy Vamos a buena. hacer ¿Vos la muchas recomendás, ganas. amigo? Sí, Papá, las anote. papitas. ¿Hiciste papas fritas ahí? Sí, Sí, ¿cuánto ¿sale vale? bien? Tremenda. Porque es como si fuera... Como horneadas. Todo lo que es verdura Sí. sale tremendo. Sí, Mirá. sí, las verduras salen muy ricas. Sí. Una cosa, amigo, que Y quiero agregar. depende. Si la compras en Uruguayana, 40 lucas, y si la compras en El hombre Frave, a... monetiza. Sí, sí. No, una cosita de lo que decía Dieguito, que yo lo repito bastante, pero para mí nunca está de más. Esto de la sobreinformación nutricional, que estamos todos de acuerdo, te bombardean. Pero de nuevo, para mí hay un patrón que creo que lo podemos entender todos, que es lo ultraprocesado no va, amigo. No va. O sea, en el supermercado letrita es que Correcto. hubo mucha mano, acá hay conservantes porque están hechos para que Claro. duren. Entonces lo que le llaman real food. ¿Qué es la comida? La fruta, los frutos secos. Lo está diciendo La Peque. verdura. La verdura, si se puede, los huevos. que se Alimentos van a- vivos, Alimentos sí. vivos, amigo. Y las semillas. Por Semillas. lo menos yo. en Bueno, esta hoy etapa justo al fin, ahora cuando termine ustedes me dicen cuándo El hacker redondeo, tiró. me tiran ahí El que hacker sí está, tengo que pero redondear porque investigando. al final vienen 3 tips y hoy como Ok. que las invitadas de lujo son las semillas. Tenemos tiempo todavía, Peque. Sí, Tenemos, bien. seguí con tu columna Voz en Orden. No, no, estamos total. nutrirse. O sea, ¿qué es Acompañamos, nutrirse? Peque. ¿Para qué? Somos lo que comemos. Nosotros te estamos siguiendo, Sí, Peque. sí, sí. Vos dale, Quería- tranquila. Quería también como introducir este concepto de, no sé si habrán escuchado, de que el intestino es el segundo cerebro. Sí, lo escuché. ¿Sí? Es increíble. El intestino es el segundo cerebro, porque imagínense que en realidad el intestino es el encargado de disociar, de discernir lo que queda en el Claro. cuerpo, lo que absorbe el cuerpo para seguir alimentando toda esta máquina perfecta que tiene que funcionar perfecto, y Bien. lo que va a ser desechado, o sea, la basura Qué loco. Es de como lo- un filtro de lo inteligente. nutritivo. Es Tremendo. un filtro que Claro. necesita una cierta inteligencia. Y con ciertos alimentos, en un punto, yo siento que lo estamos anestesiando al pobre. O sea, intestino. te clavaste una tableta de chocolate el y la exceso de grasa te la va a gluten. mandar a la grasa. O sea, El la exceso de grasa. gluten, Claro. el exceso de gluten. Sí. Así yo como gluten y lácteos generan esto que les acuerdo. contaba el Sí, otro el día, otro que día. es esta especie de Insulina. como del gluten, como de babita que impermeabiliza las paredes del intestino. Y tiene Bien. mucha presencia. Y Pequeñina. entonces todo lo que uno por ahí está correr a 1000, tener el último auto, después bueno, como una cuestión que yo siento con las mujeres como que nos, por lo menos a mí, por mi historia personal, yo siento que hay como mucha exigencia también hacia la mujer. Si bien es algo que se está rompiendo, ¿no? Que hay como también un movimiento de cuerpos más naturales, Bien. Sí. de que eso también es la onda que está pegando, por decirlo de alguna manera, porque hay un nivel un poco mayor de conciencia, pero realmente muchas mujeres sufren y yo fui de esas. Justamente, Bien. como niña, como adolescente, como una persona que tenía una autoestima ahí a mitad de construir, y la verdad es que un cuerpo saludable no tiene que ser la panza chata y con los abdominales marcados. Eso Bien. también está bueno, como que se Que rompa esa cambia, pared de, que- claro. de que todo tiene que ser así, Claro. de que lo que te muestran Claro. en las redes, Sí, de que sí, tenés sí. que tener un Tenemos culo el tremendo, paso del la tiempo, pancita de claro. chata. Claro, no. La No es así, gravedad- eso no es nutrirse. Del tiempo y de la gravedad no zafa Obviamente nadie, entrenar ¿viste? hace bien, Todo sí, igual. hace bien Todo va entrenar. cayendo. Todo, Olvídate, Y los es así. 4. Toca aceptar. Tengo Los una cuatro, pregunta. no sé. Tenemos una pregunta para la Peque. Ahí va. Ay, me encanta. Y si tu mami. Mi vieja. Y te dice, Peque, ¿está bien usar grasa de cerdo hecha en casa? La cara de la Peque. No. ¿Qué significa? No, igual, como que con todo respeto, pero ¿para qué? ¿Para freír los churros? No sé, no entiendo. ¿Para qué sería? Se A ver. puede, por ahí Sí, ahora, que no- si que estás nos- ahí, que nos genio. hable, a ver, grasa de y si, ¿para cerdo qué hecho sería? en casa. ¿Para qué ¿Para sería? qué? Sí, no Claro, tengo idea. No, claro, es mi es vieja, buena pero no tengo pregunta. idea. Ahí no nos va a tengo hablar, idea ahí de nos va a qué. hablar, seguramente qué nos va a con eso? preguntar. Andás La- a- Claro, con- ¿para hacer qué? Porque en realidad torta la frita. grasa, imagino que no está bueno. Yo me acuerdo Bien. que en mi adolescencia yo iba a la casa de una familia muy amiga que hacíamos churros todos los domingos y los freíamos en grasa y los comíamos uno tras otro. Pero claramente que freír Qué en rico grasa, el que churro. eso Qué es rico algo el que churro. se estila, freír en grasa, porque queda súper rico. Yo no digo que no. Obviamente que el paladar le va a gustar mucho más eso que
quizás el gusto que le puede dar el aceite de coco, que Quizás- no le da gusto. Quizás pregunta Isi porque dicen que es más natural, supuestamente. Entonces, no es recomendable. Y eso en realidad te va a tapar las arterias. Yo nunca lo como vi. que Claro, a nivel, no, tampoco, a la nivel- primera- escuchado Pero mi vieja algo se de crió eso, en el pero- campo, así que no Claro, sé, por chicos, eso. puede ser que te Pero sale bien. con cosas ahí. Yo nunca bancamos, consumí Sí, igual. sí. como que Freír, también- quiso Ah, decir. freír. Acá pone freír. Ah, si es freír. Y sí, eso es grasa saturada, Claro. en realidad. Eso tapa un poquitito como el sistema como ahí. Claro. No va, Vamos no va, a no freír va. con aceite Entonces, de coco, entonces no lo es más sano. recomendamos. Vamos Sí, al coco. Bien, exacto. ahí está. Entonces, Coco es lo que va, digamos. O sea, Lo no más hay sano es otra coco. opción más Lo más- económica que el coco para similar. calentar. No hay nada, ¿no? Similar. O sea, estamos hablando Ghee. de la salud Es intestinal caro y de igual la también. salud No lo del conozco. cuerpo No lo es conozco. coco y manteca ghee. O sea, Claro. no hay Ah, otra. bien. Ahí va. Todos los demás son inflamatorios. Y Bien. hoy por hoy, todos los alimentos que también nos proponen en la góndola o la comida rápida son inflamatorias. Entonces, si encima le sumamos la Claro. inflamación como en casa, Bien. por ahí ya sabiendo, porque ahora ya una vez que sabés, ya decís, quizás Claro. lo pensás Sí, tal cual. antes de hacerlo. Todo inflamado estoy. El intestino, claro. Estamos. Todo inflamado, mamá. Sí, sí. Entonces, No, pero es lindo aprender. Sí, caro o obvio. es barato Es que ahí, comer claro. saludable? Sí. En realidad es más caro pagarlo con una enfermedad, ir a la farmacia, porque todos sabemos, como hablan ustedes de la conspiranoica. Mundo conspiranoico. Sí, Eso, sí, sí. la industria alimenticia y la industria farmacéutica vienen digamos, son fuerzas dominantes en el mundo entero. Y entonces están alineadas. O sea, claramente, yo si voy acá voy a tener que ir allá después, voy a tener que ir directo a la hepatalgina porque Claro. me cayó como una bomba. Claro. Y te lo digo porque me ha pasado de comerme un paquete de galletitas sola. Los Don Satur, en la época que yo trabajaba en un claro, call los center, bizcochitos. no era Con mate el Don Satur iba aguante el como Don loco. Satur, Sí, que la gente que lo boludo. disfrute y como te Sí. digo, en un momento consciente y está disfrutando un Don Satur y un mate al sol, puede también como de alguna manera, yo digo, sacralizar ese momento, como divinizar ese momento Tal cual. desde la gratitud. Con un Entonces, Don Satur. pero el veneno está en la dosis. Y No es lo mismo 3 Don Esa es. Satur que un paquete el de Don paquete, Satur. pero Claro. ¿qué te lleva? Te Pasa lleva que el paquete igual, ese ese es es el el tema. problema. Claro, Toda Don una Satur masa, te te vuelve estás loco. comiendo toda una masa que se te va a poner ahí abajo, ¿no? Y que te Exactamente. tapa todo. Y Es después difícil existen- dosificar ese tipo de Te cuestiones. encargo el para mí. turrón. Es difícil, por eso a veces está bueno no tenerlo y que sea una cuestión por ahí social. Bueno. como, Bien, bien, ¿no? bien. ¿Qué Bueno, se le gracias puede por la dar al info, que come el dices. Don Satur? ¿Cuál sería la opción contraria buena saludable? Muy buena pregunta. ¿Contraria o parecida? Galletitas. No, que parecida a de arroz. saludable. Ah, Quiero decir, eso. mirá, si El comes Una snack. fruta. Una Galletita banana. de arroz. Pero como. Pero la gente quiere comer algo de harina, la ¿viste? persona Claro, quiere- algo durito. Dame harina. Entonces es como- Claro, ahí va otra. Como enorme. Puedes decir la fruta. No, Mate con fruta, No, medio que- no A te mí comas me dos, vuelve- no sé, dos mandarinas que también Galletita tienen de mucho arroz. azúcar. Es como que Las tenés- galletitas de arroz. Pero es fructosa, verdad que claro. no tienen mucha onda, para ser Y ahí te sincera. volvés loco. Pero con mermelada. A mí no Ahí me el tiene- Dame capitán- fierro. Con mermelada. Con mermelada va. Perdón, El capitán Galletita triple. de arroz. Capitán Triple es buenísimo. Para mí, a todos se le puede poner como una onda, ¿no? Ujú. O sea, estas galletitas Jin Yang que Ay, les a ver si el digo, hacker me la... ¿Dónde está? El hacker. A ver, ponchala, las conseguís hacker. en Queremos todos saber cuál es. lados, Se hasta en encuentra el Mark supermercado. Zuckerberg, pero no la Buscala Jin Yang. Jin Yang. Estas galletitas, yo por ejemplo, para ponerles onda, o las como con ese pesto que amo, que es un pestito que hago yo, que cada uno puede hacer su cremita casera. Queremos saber para no también la caer. receta. Pequeñina, ¿podés decir buenísimo, qué la tiene prueba el de noche. pesto? Queremos saber. Lo puedo decir, pero después queda en el aire y no sé si se van a acordar. Yo tengo la A ver. receta en Tiralo, mi Peque. feed. Después de hubieras traído para Instagram. probar, Peque. ¿Cómo es tu Instagram, Peque? Mi Instagram es @nuri.roldán. Y yo Ahí subo encuentran todas las recetas. Claro. Pero hubieras traído para Tirá probar. el pesto que después se edita y Sí, es con está bueno. castañas de cayú, aceite de oliva, crudo, porque no Claro. se va a cocinar. Aceite de oliva, Ahí está, sal. Ay, ahí está mi feed. ¿Sal del Himalaya? Sería Y yo entonces- uso sal rosada. Nosotros en la casa de mi vieja también. Sí, Qué rica también que es la sal del marina, Himalaya. Qué Porque rica bueno, que no es. tienen ese refinamiento, Posta. viste, que queda todo perfecto, todo lo que es Sal blanco rosa. de sospechar, digamos, blanco, el azúcar, la sal, la harina, es súper... acá la harina de trigo, el tratamiento de la harina de trigo también es malísimo. Y yo digo acá porque en otros países no es así. O sea, en Argentina... Harina de almendras la tampoco. harina- ¿O sí? Sí. Harina de almendras sí y harina integral sí.
Sí, harina integral sí me refiero porque el cuerpo, el intestino es el segundo cerebro del cuerpo. Ya entendimos más o menos por qué. Sí. Y ahora, ¿qué necesita el intestino para comer? Fibra. Al intestino dale bien. fibra. Sí, dale fibra. ¿Qué entra dentro de la fibra, Peque? Que Semillas. entra en la fibra las semillas, ¿sí? Y también varios otros Almendras, alimentos. ¿es fibra? Ay, me mataste. Nueces, Lo googleamos. fibra. Frutas. Ah. Sí, frutas y en principio lo que les iba a pasar como tip hoy, que son un par de semillas. Ah, perfecto. Pero después igual Semilla de girasol, por existe ejemplo. como los Lindo. cereales de fibra, las frutas tienen fibra, todo lo que es pelito tiene ahí como fibra. Ah, entonces Igual, el Peque, kiwi permitime puede una cosa, tener cuidado, bastante fibra. porque de nuevo, el mundo industrializado, también ellos se van como ayornando para seguir confundiendo. No quiero tirar conspiranoico, pero hay algo de eso que sea la pequeñita. ¿Qué meten tipo de Entonces te producto? ponen un cereal y te ponen fuente de fibras, no sé qué, y volvemos, amigos, sacalo de una semilla, sacalo de la comida real. Claro. Una fruta y demás, que ahora lo va a explicar la Peque. Galletas de arroz, mira ahí, tenemos las galletas Xing Yang. Ahí está. ¿Esas son? Es un chivo. No tienen esa forma, por lo menos las que yo compro Parece son un unas formas chipá. cuadraditas, pero Qué son ricas que se divinas. ven, boludo. Es una marca que yo rebanco. Yo soy la loca de las etiquetas, o sea, yo te leo todas las etiquetas porque justamente me interesa. ¿Son de acá? ¿Son argentinas? Sí, son de acá y tienen Producción cosas se va a comunicar. agroecológicas. Está muy bueno. ¿Tienen Y, yerba? Ah, mira. tienen estas galletitas que les digo que no tienen leche. La mayoría de las galletas de arroz que consiguen en los supermercados tienen leche en polvo. Hamburguesa ¿Para de qué? quinoa. Y para que te guste más y la Me comas. encanta la y canela. ya. Pero en realidad la respuesta del para qué, si me nutre o no me nutre, y no la cumple, digamos. Bien. Porque la leche en polvo sería innecesaria en una galleta de este estilo. Bien. Si estamos prestando atención. Entonces, vos podés meterte el lácteo o el calcio de otra manera, comiendo Claro. una galletita de arroz. Por ejemplo, con estos pestitos que te digo, o no sé, a mí me gusta la pasta de maní con un Ajá. poco de mermeladita y, Ay, y sí, ya eso ahí lo le probé pones una vez. onda y Qué te haces rico Nachito que me lo es. hizo probar, riquísimo, me encanta. unos bocaditos. Tenemos otra pregunta de Isi que dice, ¿harina de mandioca? Ay, está buenísima la harina de mandioca Esa va, y la y sí, esa farina va. de mandioca. Bien. Y eso también aporta fibra. O sea, la chipa podemos comprar. Hay harina y ¿Podemos farina. comer a diestra y siniestra la chipa? Pero eso también, ¿viste? Más o menos, nada, tampoco es Yo las nada. banco. Pero te Tiene digo, un montón de tipo queso. 5 o 6 Tiene chipitas un que están esos montón de- soufflés de El queso. queso no es Peque. bueno, Peque. Pequeña. Peque. No, te pregunto. Para Bueno, yo mí- queso a mí me encanta. Es ¿A vos te muy gusta el rico chipa? y es lo más Sí, difícil amigo. de dejar. Bueno, Rico, rico. pero Peque, en una dieta keto, que habla mucho, come queso, come carne, está como Es que todo eso. Todo no es depende bueno. desde el ángulo donde lo mires. Ahora, yo te voy a hablar desde el lugar de lo que yo ya sé lo que generan Claro. los lácteos, ¿entendés? Entonces, está bien, para una dieta keto sí, pero para mí la dieta keto es un asco. O sea, pero para ¿Cómo mí vendría a ser Claro, keto? porque ¿Que vos te no toque lo consumís que te carne. toque? no Tiene podrías. muchos Claro. adeptos. Tiene mucha harina de almendras, quizás vas a lograr un cuerpo fit. Sí. Pero bueno, vos querés el para qué es el cuerpo fit o el para qué es estar bien y no tapar tus ¿Se arterias. puede estar gordito y sano? Sí, o sea, gordito, digamos, con Habría que unos definir kilos de más. gordito. Claro, habría que... Las preguntas de Diego, ¿cómo No, gordito y porque- sano? no, pero es un poco lo que habla la Peque. Claro, No, sí, no estoy claro preguntando que una sí. locura, loco. para. Ahora se Claro que habla. sí. O sea, uno tiene que probar si su máquina anda también, Apa. ¿no? Ponerlo a Yo prueba una y en chipa, balanza. motor a chipá tengo. Motor a No pregunté chipa, más. pa. Subir una montaña a ver quién Criado. aguanta, ¿eh? Hay que salir a correr. Ahora se habla mucho de longevidad también, pequeñina, porque si bien también es como que logramos vivir más tiempo, la expectativa de vida subió, digamos, porque hay mucha fármaco y todo eso, pero no la calidad de vida. O sea Claro. que también en estas cuestiones de los hábitos lo que apuntás es a mantenerte lo más que puedas. Vive mucho, vive bien, muere pronto, dicen los chinos. ¿Se entiende eso? Una vez más. Frase. Vive Frase, Frase. sobrecito, de La azúcar. dicen los chinos, papá, Bien. hace 5 Si los chinos lo dicen, La algo. tienen, la tienen. Vive mucho, viven. Jay. Ellos se refieren a eso. Extenderlo, pero No, no, extender tu calidad de vida, amigo. Si vos vivís todos tus últimos 10 Exacto. años para atrás, Hecho pedazo. lleno de fármaco y todo, y Entonces, no te el lo tiempo deseo. es hoy. El tiempo es Claro. hoy, porque si llegamos a la tercera edad y tenemos la dona ahí a diario, y no vamos Bien. a llegar, o quizás ni llegamos a la tercera edad, o si llegamos a la tercera edad manteniendo los hábitos destructivos, porque no dejan de ser hábitos que tapan cosas, Y sí. que son emocionales, Y sí. seguramente. Justamente el intestino también guarda memorias. Por eso hay
como que también se le dice el segundo cerebro, porque también ahí hay una memoria, ¿sí? Una memoria emocional, hay emociones fuertes que por ahí ni recordamos, que tuvimos en la infancia, o cosas que sí que podemos recordar como traumas, Claro. o duelos no elaborados. Claro. Y en el intestino también se guardan esas memorias. Y eso también necesita ser como de alguna manera filtrado y limpiado. Y para eso existen distintas terapias que se pueden hacer. Bien. En mi caso yo me hice la hidrocolónica. Bien. Pero bueno, eso es como también un mundo que también tiene sus como sus dos corrientes, ¿no? sus Porque dos corrientes. a mí yo siento que fue muy terapéutico, justamente. Espectacular. Y es de hecho este año Eso, Peque, lo podés explicar, es como una tipo purga, por es decirlo una de alguna purga manera, de agua que te por decirlo limpia de los alguna manera, intestinos. Bien. Vos Dice estás que- ahí viendo lo que que- sale, viendo lo que sale, viendo lo que que sale. almacenamos es una cuestión banda de re porquería, fuerte, eso lo- pero a la vez Frank Suárez lo se dijo. siente Sí. uno tan Frank Suárez. liviano. Grosso, Frank Suárez. Claro. Ahí volvemos. Sí, Ah. me gusta eso de deshincharse a full, es lo que va, porque acumulamos, porque el morfi se va pudriendo. Debemos Esto me lo tener dijo mi hermano, que mucha también está hinchazón entrando en de- el mundo. mucha hinchazón de Comida tiempo, acumulada claro. que se pudre ahí adentro, lo dijo la Peque la semana pasada. Es vos Qué loco comés, eso, ¿no? comés, ayer te comimos. Sí. Bien, hoy te morfás a full. Ahora al mediodía te clavas una tortilla con un mate cocido. A la noche Total, amigo. y estás sobrealimentando el cuerpo. Total, volvemos a lo de los Y al autos mismo que... tiempo son alimentos que en vez de darte energía, te la quitan. Claro. Total, eso de... Volvemos a lo de los autos, que Eso es acá clave, eso es clave lo que muchos dice la la tienen Peque. clara, Dieguito sabe mucho de autos, todo que te dicen que los inyectores, que la manguera, todo, que hay que... esto también, esto es mucho Claro. más sofisticado que un auto. mucho más. Y obviamente, Es verdad. amigo, todos Amigos, nos fuimos metiendo a lo largo de 40 y pico años. Acá me compartieron algo, mandamos saludos a la gente del oeste que también nos está siguiendo. Sí. Dice, hablando de la salud, ¿no? Dice, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente. Por lo que no viven ni en el presente ni en el futuro y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. Ay, eso es Tremendo. tremendo. Muy larga para solicitar Es para- azúcar. Pero- Bueno, era un pero poco toda de la lo que cabeza. compartía. Dalai voló Lama la es un cabeza. pack de 12. Gracias por La compartir bola. a Daniela. Claro, esa Frase novela. de kilo. Amigo, No, durísimo. Paquete de dato kilo esa duro. de va en la azúcar. caja bulto, por eso. Sí, en la caja Claro, bulto de azúcar. bulto cerrado de azúcar. No, pero es tremendo, amigo. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. O sea Hay que el di- nutrirse bien, loco. Claro, el dinero que ganamos, dice El acá. tema Sí, estuvo muy bueno. con esto también que estamos hablando de comida, de nutrirnos. Ahora les voy a dar estos 3 tips para convertir cualquier comida, Bien. una comida cualquiera, en una comida copada, con un alimento que quizás no necesitó demasiada elaboración ni tanto tiempo, que es también que hay que tener un montón de tiempo. Pero la realidad es que también nutrirnos es tener una buena conversación con un ser querido, no quedarnos con ese pendiente que después nos podemos llegar a arrepentir. Claro, eso entra más en la nutrición emocional. Eso entra más en esa Claramente. nutrición que también es como un sustento, digamos, de la otra. Tremendo. Como que tenemos que pensarnos como algo integral, Bien. ¿no? Una buena conversación, decir te quiero a la persona, te amo a la persona Claro. querida, caminar por el amo, pastito. Si tan solo tuviera alguien que me diga que me quiere. Que me quiere. Na, 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 na. Pero te queremos. Sí, nada. pero Joder, Te joder, amamos, tengo un montón de Bru, te gente que me amamos. quiere. Claro. Inchequeable. No, pero yo te quiero cada vez más, amigo. Yo también, Que amigo. seamos Sí, algo cada en vez este más. Todos corner, los que aparte. están acá son Te gente quiero, loco. querida, Estamos son en todos esta- amigos. en esta son todos trinchera amigos. con Bru. Sí, sí. Seguimos creciendo y nos aprendemos amamos, a querer nos cada amamos vez más. Mal, sí, es verdad. La Bueno, amistad también muy buena. otro momento de nutrirnos puede ser mirar un documental consciente, Bien. que muchas veces anestesiamos nuestro cerebro porque realmente necesitamos la dopamina inmediata, digamos, como esto que Nacho también muchas veces trae, ¿no? De la satisfacción inmediata que te brinda el mundo moderno, ¿no? Claro. Uno está a un clic de 4 franui en el freezer, a tiki, 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 y estás a un clic de poner Netflix y bueno, y ver para dónde. Ayer estuve Claro. yo más del Franui, ¿puede ser? Sí, ayer compartimos franui con él. Concretamos el clic.
Nosotros comimos helado ayer, lo vamos a confesar porque y Sí. estaba riquísimo. Bueno, muy Amigo, permitido. ¿de dónde pediste? Sí, Tiralo, tiralo. la mejor heladería de Vía Lorenzo Varela, Cosenza. Vía Vía Cosenza. Cosenza. Vía Cosenza. Rosy, estamos, ¿no? Con Vía Cosenza. Sí, Falta sí, menos, yo amo ya. Villacosenza. Bien. Y sí, se te quiero, hijo. Yo también te quiero, vieja, Ay, yo qué también. hermosa. Adrián Tabucci, saludos a todos, muy buena esa info. Importante leer todo lo que consumimos, pero si se puede, menos paquete y más hacerlo nosotros en casa. Ahí va, Comparto. bien. Adrián, Claro. saludamos Tito, a Adrián. ya- que- Gracias, Adrián. Es el licenciado Adrián Norberto Tabucci, el Bien. rolón del conurbano. Lo vamos a quiero traer traer, Bien. lo vamos a ¿Cuándo traer. viene? Adri es Nachito? un crack. Adri es un Sí, crack. queremos Realmente lo digo, conocerlo. no porque es mi amigo, lo admiro un montón. ¿Vive muy ya lo vamos a lejos? hacer amigo. No, vive en Valentín Alsina, acá en Avellaneda. Producción se va a Producción, comunicar con te vos. vamos a mandar un Bien. Sí. helicóptero Bien. Es para verdad, bajar igual. acá al costado de la autopista. Sí, sí, lo sí. Es sabemos. verdad lo que dice Adrián. Yo ponerle galletitas ya literal no No, consumo. yo- Prefiero hacerme una tortita de avena en casa. Es más, yo me Avena, pongo a ¿eh? analizar y no sé por qué estoy gordo, Claro. si no como La nada. Conde la Cada vez Loba. como menos. La dieta de aire. Chao. Se podría Bien, decir que bien, lo Adrián. primero que tiene que volar por compartirle algo a la gente, ¿no? Como es el pan. Una de las primeras cosas, onda. Sí, Si le tengo que dar el lo- primer tip barato, Si te sacate puedo el pan de decir, encima. el de la panadería sí, porque Y encima sí. el de la panadería tiene que también... ¿Cómo se es llama ese? glutamato, Si alguien se tiene acuer- si alguien se acuerda tiene un cómo se llama ese componente, el que los es- inflan. Sí, que es cancerígeno. Y está prohibido. hacker. Y hay muchas... No está es la chequeado. levadura, ¿no? Es Claro, como, no. no es la levadura. Glutamato no. No, glutamato monosódico es otra cosa que es como un Bueno. saborizante Pero artificial. recontra cancerígeno también. También, exactamente. Lamentablemente. Y así que sí, el pan, el de panadería, yo te diría, sí. O sea, es el Y tip más económico. por El pan ahí- lactal va. Tiene todo full. lo que Ni tenga siquiera más de 5 tampoco el ingredientes. Yo llego a mi casa y pateo toda la alacena. Tenés que prender fuego. El pan lactal integral no va. Todo lo que Tostado. tenga más de 5 ingredientes. Pero por ahí vos te comés No le entra una bala. 2 pancitos. No, yo me como una tostada capaz en la semana. Yo, te la verdad sientas es que culpable, el Ro. veneno está en la dosis, la respuesta. El veneno está en la dosis. Uno también Esa que anotarla. pensarlo Tendría que poner una marca, el que veneno está en la realmente Está buenísimo. tiene una vida Me como gustó, nada. Necesitas el pancito. También te podés hacer una tortillita con una banana, con Sí, avena, o avena, claro. y con huevos si querés. Hoy Y Nachito- reemplazás el pan. Quizás ver la Claro, manera tirá, un día tirá. como pan y otro día busco la manera de reemplazarlo con Sí. algo que lo pueda elaborar yo, pero que no me lleve más de 5 minutos. Todo esto que es tipo vuelta y Rapidito, vuelta de sí, sí. sartencita, Reba. la verdad es que reba porque uno después le pone la onda, como digo yo, para hacerlo atractivo. Se lo pones vos. Claro. Por ahí, esa base no va a ser wow, no te va a dar esa misma satisfacción que te da el pan, pero vos le podés poner como lo que te gusta ponerle, Sí, si sí, te sí, gusta sí. la pastita de maní, el casan creme, en lo posible también evitarlo. Hay uno que Pero viene sé sin está sellos. muy- Hay un queso que viene sin sellos. Bien. Mira, ¿Podemos decir la Finlandia? marca producción? La Sí, sí, Paulina. pueden. Finlandia, ¿no? Ese es. viene sin Sí, sello. sí, y sí, eso sí, es sí, Ese sí. consumo Sí, no yo. sé. Queso Ah, magro. Bueno, ya. Ponele un quesito poquito. crema. Igual estamos bananita, hablando de comer ¿no? sano, Mermelada. Peque, no de cuidarnos a nivel de. Para si bajar. queremos, claro. Porque, por claro. ejemplo, la banana yo la dejé de comer hace. Apa. Pará. hace tiempo. Claro, dejó Duras declaraciones. Pará, loco, estamos Dejó hablando. la Dale, banana. dale. Adicto a la Se empezó a Ah, reír. de la banana. No, me No, reta porque cuando me ve dice comer que tiene banana. mucho azúcar. Me reta Escuché. cuando me ve comer ¿Viste? banana. Y yo estoy como tratando de controlarme porque no me quiero exceder con el peso. Entonces, digo, ¿como esto o no lo como? Entonces estás todo el tiempo así, ¿viste? Que la banana así, que come la No, verde, es que más come bien, la amarilla. claro, la manzana. Claro, en ese caso, si ¿me tenés que más verde. Qué aburrido. Encima, la manzana verde. Pero la banana La verde. verde. La banana verde va. Te manda a la Verde. vela. Que, o sea, que esté. Yo banco Que la no Es más esté- joven. que no esté La madura. verde es más joven que No, la verdad, a mí me amarilla. gusta más la. Porque tiene me menos gusta la- azúcar. No, Ojo la con roja. ese dato. Sí, sí. ¿O no, Peque? Sí, de todas maneras también. Rosy la mira como diciendo, déjame comer algo. Déjame Por ver. favor. te Claro, lo Diego pido. me Es verdad que puedo comer. Nachito, Sí, Diego sí, me amigo. reta cuando me ve comer banana. Le digo, Dejala pero para, tranquila. me compré la banana, que no está madura, que está verde. No, nos Dicen dijeron tiene que la menos verde es la que azúcar. va. Sí, Menos y aparte azúcar. también podés consumir azúcar, no es que no. El cuerpo Es que yo no necesita consumo- ser flexible no comamos nada. también. Es que no consumo Sí, azúcar hay que que en otra entrenar, cosa que no bueno. sea fruta. Por Ayuno y eso, entrenamiento. En realidad, esa banana, en unas primeras horas del día, Ayuno y Cagate te de va a hambre. dar la energía que necesitas. Entrená Entonces, como loco sí, y ahí vas a yo ver. te diría sí. Bueno, sigo con la banana. Y Kiwi
Sí, Y re. Kiwi recontra baja. muchísima A mí me vitamina encanta C. el kiwi, me encanta. No, porque yo Ya como tiramos, una banda ¿no? de kiwi, Ya boludo, tiramos la como una banda de Está Frutas tumulita. todas. Se fue. kiwi No me es gusta. saciado. En realidad, Está cuanto tumulita. más ácido. ¿Cuántas frutas podemos comer al día, pequeño? No. Y depende del peso también de cada También, No es muy uno. como personal. que Es muy personal, me es muy parece, ¿no? personal Pero- porque Queremos ¿Vos bajar de cuántas- peso, vos cuántas Peque. frutas comés? Ay, no sé si nos viste, pero estamos re porky y todo. Ustedes están óptimos, pero yo me considero que estoy gordo. O sea, tengo Uno, mucho exceso de está grasa, bueno. necesito bajar de peso. está bueno que uno tenga el hábito de comer frutas. Con que te Sí, comas yo una como manzana mucha por fruta. día. Sí, pero da después si te agradecer. comes la fruta a la ¿Cuántas? mañana y después Con te que te comes una comas una pizza. manzana por día buena manzana. ya es genial. Sí. Después, si comes más frutas, también es bienvenido. Bien. También hay una cuestión. Cuando hacemos ensalada de frutas, eso también Ah, no, es ensalada de tan- fruta. esa Virginia. mezclita tampoco se... No, ensalada de Peque, fruta. tengo una pregunta. Pan de masa Papay. madre, ¿qué opinamos Ah, al respecto? es verdad. A ver si Buena abrimos pregunta. una puertita ahí, Sí. amigo. No, y que- ¿No? sí, que A ver es si una, entra. es No, una no entra. forma, es una levadura, Matrix. digamos, natural y no química, ¿no? Entonces lo bancamos. Bien. Lo bancamos Sí, más lo o menos. bancamos. Bueno, Peque, entonces, ahí ¿qué tenés, podemos Rob, comer? ahí El tenés. heladito Pero- lo bancás, Peque, contá. Ah, El heladito lo bancás. Claro, ya conté, lo confesé todo. Bien. El ¿Viste, Bruno? heladito, Está puesto ahí. Bueno, una debilidad tenemos que tener. Claro. Peque. es un Claro. permiso. Yo no como Es un pero a mí- permitido. Bajada de un platillo Bueno, volador. se como viene el la que- Navidad todo dulce, No, amigo, Navidad la sí. conde la lora. Viene la Navidad, turrones, me encantan los Mantecol, turrones. amigo. Mantecol me gusta. No consumo Almendra nada de bañada en Bueno, el chocolate me mantecol, yo tengo una gusta. receta de mantecol Ahí va, Y ahí va. todo eso vegano muy bueno. post Vitel qué Toné rico. y todos esos combos. Las tenés A a ver esas si nos tortas, traes esas algo, cosas de Peque. almendra, Peque, tipo de bueno, viejardo que que vienen en Trajo, caja. trajo. Ay, Está, vamos. muchachos, amigos. ¿Hay trajo comida? algo la Peque. ¿Comida? a Improx TV. Bueno, Sí, quería era igual muy cerrar bueno. como Pero con igual un- dijiste que estás haciendo Peque, dieta. ¿qué Sí, hambre. no, dijo No, que... como- Arrancá después. No almorzamos, digamos, A un después del tenedor programa. libre. Bueno. Después del programa arranca No Bruno con la almorzamos. dieta. Che, Reichu, Ay, pero el no, hacker bueno, tenía sí. hambre. Che, Peque, mirá lo que No, tira igual- acá un oyente. Igual la Dice, Peque seguro que trajo Viendo sal. la columna esta, les digo que... Y hace una pausa, nos vemos en el cementerio. No es Disney. Muy Saludo, buen, Cris. muy buen mensaje, Cristian. No, bueno, pero justamente lo que yo también quiero enfatizar, no es que Claro. no podés comerte el pan, no podés comerte, sino cómo nos vinculamos con Claro. eso, estando honrando Y en exceso esos también, momentos. ¿o no? El exceso no va. El veneno está en la dosis y Bien. eso está bueno que lo apliquemos para todo y lo que hagamos compulsivamente o no, nuestros hábitos. Bien. Qué sé yo, un chico que le gusta jugar la pelota, ponele. El Chito tiene un amigo que lo requeremos, Pablito, que juega la pelota como todos los días. Y por ahí todos los días es un poco mucho, no sé, porque Claro. le va a hacer bien al cuerpo, pero le va a hacer mal a los vínculos que tiene, porque en la casa tiene hijos, Claro. tiene Claro. cosas. Bueno, Que se arregle la mujer. Más lo que Salud. es un Que se arregle montón. la germu. Quizás Ojo, es un capaz que montón. Yo la mujer la mujer lo deja, claro. Vamos Lo a empezar deja, el ¿qué déjà es eso que lo Lo deja? manda. Aquí tiene una... Lo deja. Lo No, manda, digo, lo Yo manda que vaya. pienso, tranquilo. pienso que, ¿sabes qué? Para mí hay un grado de conciencia. La gente quiere como ese cambio. Total, estoy de Pero acuerdo. hay mucha Sí. desinformación y gracias a vos, Sí. Peque, y todos los viernes que vas a traer esta info nos vas a ayudar mucho. Porque yo ya, el aceite de oliva, No se no ve. lo cocino más, flaco. No, No, se inunda más. No, y el tenés. aceite de girasol Basta. tampoco, amor. ¿Qué hacemos con todos los aceites? No, ahora Yo me lo llevo, Yo no No, tengo yo- drama, muchachos, lo Compramos- recibo compramos en tranquilamente. el mayorista. Los pueden usar para una ensalada. Llego a casa y Girasol. quemo la Sí. cena que En tengo. realidad el de Con maíz. aceite. Con aceite. Le Que mandame no sea de chai. mezcla, digamos. El que en va lo es el de posible. maíz, Peque. Pero bueno, como te el de decía, maíz dicen que es no nutritivo. tan peor que el de mezcla. El de maíz. Ah, No tan claro, peor. sí. Es verdad lo que dice. Mezcla es Por peor. eso sale un huevo también. También. Ah, ¿el de maíz o el de girasol? No, viste que No, hay el un de maíz. aceite. Puro, el puro. Puro. Pero el de Claro. maíz no es el que va, me parece, porque el de Y maíz sí. se acerca más a la harina, ¿o no? Mundo No se aceite. acerca. No sé si es. No, el el que de es también. Ojo. Yo El que trabajaba dice para Bruno. Arcor y el aceite El de que maíz dice salía un Bruno dolor de es huevo. aceite de mezcla. Hablemos- Claro, no la va. Mezcla no va. Es lo peor que hay, Aceite digamos. canábico. Y lo cierto es que después en pastelerías, cuando uno compra en la panadería el pan, La panadería factura. es difícil encontrar algo. usan esos Claro. aceites. La Así que factura. nosotros, Pura lengua. Es deseo. letal. la nosotros panadería. ya estamos como expuestos a eso porque ya comemos por ahí cosas que son procesadas o elaboradas por otras personas que van a usar el aceite más barato. Sí. Entonces, Eso por es ahí una realidad.
entender que, bueno, no puedo controlar todo, justamente lo que como, porque si no tengo que Si no, le vivir tenés en que mi hacer una casa, auditoría al restaurante que vas, ¿viste? Claro. o realmente retirarte de la vida social y que también nos hace bien, también los vínculos nos nutren. Entonces, Pasa que la gente se junta a comer, ¿viste? la gente se junta, Mucho. pero eso sí, yo Es como cultural. lo veo como un Claro. poco de un exceso, como que creo que he visto como familias y eso con demasiada comida, por ahí en Navidad. Bueno, Navidad que le ¿Para dijo qué? Bruni. ¿Por qué tanta Tanto, en general, sí, no? es verdad. todos No eso, sé, viste, te meten en un vitel toné. Como- Después viene la doña Marta, la tía Marta, dice, hice un tomate relleno. Bueno, te trae Tomate tomate relleno igual relleno. estaría dentro de todo. Sí, hay de Pero- todo. Pero Sale es que lo aprueba al tomate Ay, relleno. no, bomba. amo Sí, el tomate relleno. sí. Y aparte Como se Claro, que no. relleno con qué hay que ver también. Que Que ¿viste? no tenga Tan, mayonesa tan, en tan. lo posible. Jamoncito. Que no me gusta. La mayo suele estar. Mis Sí, abuelos suele lo estar. hacían con atún. Suele Y estar. arroz y atún y huevo. Y yo, rico. a mí mi suegra, que es hermosa, que ella todo el tiempo me hace recetitas veganas para darme, para Alicita, te hacerme amo. un mimo. La amo, que cumplió años y mañana lo vamos a festejar. Qué bueno. Y justamente me dijo que me va a hacer, o sea, la Bien. tortita, el carrot cake vegano que le sale divino. Y, Qué bueno. y la Qué verdad rico. que ella hace una versión de tomate relleno con arvejitas, con como si fuese una primavera y un poquito de arroz. Arroz. Y, Arroz va. ¿Qué hace? y el arroz, bueno, si quieren otro Otra Apareció, ejemplo. apareció el Papa ahí. Con Lila. ¿No? Con Lila. Bueno, Hola, y muy linda justamente. la tengo que ir a buscar ahora un ratito, lo entonces, digo al aire. ahí ahora les voy a compartir como Ese lugar, amigo. un Potrero. artículo que yo publiqué Potrero. Acá está, hermoso. hace San un Luis. tiempo en mi feed. Sí. Pero que tiene que ver justamente con el consumo de semillas, porque nosotros estábamos de viaje y la verdad que estando de viaje comemos bastante peor y, o sea, como no teníamos la chance de cocinar porque estábamos en un hotel y estábamos re limitados, las opciones vegetarianas eran 2 o 3, o sea, eran fideos, arroz y fideos y arroz, o sea, vegano era eso. Claro. Y una ensalada de lechuga y tomate. Si no era una ensalada César, o sea que es cuando decís que Claro. una ensalada César te Ahí dicen. están las semillas. Semilla de chía. Pero bueno, antes de pasar a eso, o bueno, voy a cerrar con lo otro que es como más amoroso y me gusta como que se entienda la idea de que no es para volvernos locos, para ir al Claro. cementerio, es para vivir mejor. Acá la invitación Claro, es extender vivir la vida mejor. lo mayor Entonces, posible. los tres tips para convertir cualquier comida en una comida copada, con superalimentos, Bien. simplemente incorporar semillas. Ahí les Bien. mostró, ahí está. En Semilla este de caso, chía. yo acá tengo como para regalarles como souvenir Ay, sí. unas semillitas Gracias, de chía Yo compro molida. semilla de chía, me encanta. Estas las molemos con el molinillo nosotros. Bien. En lo posible, cuando las cómprenlas así, cómprenlas enteras, Ah. porque el proceso de molerlo ya hace que pierdan alguna propiedad. Pero las semillas de chía, bueno, son ricas en omega 3 sí. y en calcio. Bueno, ahí yo no Como leo, Goku, abajo yo amigo. escribí. De lo que va. Ahí dice, la chía en omega 3 es un gran aporte, sí, para la salud del corazón, porque Fibra. incrementa la producción del colesterol bueno y disminuye el colesterol total, es antioxidante, regenerador de células, tiene un efecto antiinflamatorio, o sea, que Bien. no tiene nada malo. Nada Claro. Y es una semilla y es barato y encima se consigue agroecológico acá, en los que estamos acá en Zona Sur, Sí. se consigue en Los Ángeles, en el supermercado, ya un sobrecito, Todo, papá. semillas Tienen agroecológicas que no tienen Vienen en en pesticidas, digamos, Bien. no están. Lino es Entonces, épica. Peque, querida, te interrumpo un segundo. Sí. La semilla de chía, esta es la misma la que se toma con... ¿Te acordás que lo habíamos charlado el otro día en off? Gracias, Peque. Voy Que pasando. las activás a las semillas de chía y se le hace como esa... la gelatina, el Exacto. mucílago. Eso, de esa manera también se puede consumir, ¿no? Porque yo veo que mi hermano las consume, Está las deja bueno. hidratando toda la noche. Las activa. Las podés activar de esa manera, Ah. con agua o con alguna leche vegetal, si querés también, y te haces como un pudding con eso. Te haces como Él una lo deja en cosita. un vaso de agua, te digo porque lo veo. Yo lo voy a empezar a hacer ahora, que veo todas las propiedades que tiene, lo voy a empezar a hacer. Todas las noches lo deja. Te digo que... Con un poquitito. No, agua, ponele así Ah, y bastante. chía así. Ujú. Entonces lo deja y al otro día aparecen todas encapsuladas naturalmente. Y el tipo se la manda así, ¿eh?
Ah, Se hace una para babaza, adentro. como una babaza. Como una baba se le hace, exactamente Algunos acá. lo filtran. dice- Como Rocky que se ¿Qué comía hace el huevo, eso? pero ¿Qué te Esto genera? es un mucílago. Propiedad. La peque. Eso se utiliza, o sea, se activa. Para que vos tengas todas esas propiedades, necesitas hacer eso. O esto que hice yo, que es molerlas, ¿sí? Porque Bien. si no, directamente las digerís y las eliminás. Te hago una Bien. consulta. ¿Con Si no las están almendras activadas. pasa lo mismo? Exacto, ¿Con las almendras pasa lo mismo? ¿Hay que activarlas? sí. Ah, o sea, las compras, las pones en agua y las comes al otro día. Y Sería lo sí, ideal. o sea, sería mirá. lo ideal, Ah, sería lo ideal, interesante. pero honestamente yo en mi día a día no las activo. O sea, como que las activo para hacer leche, pero en el plano ideal Pero, o sea, lo Mirá ideal vos. es eso. es Bien. activarlas Mirá vos. para sacarles los antinutrientes. Excelente, bien. Y Peque, tengo una pregunta. ¿Y la semilla de chía, la que se compra en el mercado, va? ¿Que viene en bolsita o hay que comprarla en dietética? sí, pero si podés comprar agroecológico, Sí. Mejor. Fíjate que sea agroecológico, todo lo que puedas. Ah. Que no tenga eso, pesticidas, digamos, que no tenga efectos secundarios. Si esto solamente es bueno, digamos, Claro. como que... y se consigue, y si no te las compro yo, porque yo cada vez que voy compro un montón, Bien. así que me las pedís y cuando Bien. hago mi compra te hago la compra a Bien, vos. Becky. Entonces, ¿y cómo podemos incorporar estas semillas molidas, por ejemplo? No así. Podés hacerlo, como dice él, que es más un hábito. Decís, bueno, como el agua caliente con limón a la mañana, que también es recomendable para alcalinizar el cuerpo y todo. Pero si no lo querés hacer así porque te colgaste o lo que sea, yo la manera que los consumo es moliéndolas. Y por ahí le pongo, si me hice una tostada, se lo pongo una tostada, si no, se lo pongo a la ensalada, si no, se lo pongo al plato que tenga. Yo hoy comí una tortilla de brócoli con... Al arroz, ¿no? Y se la puse arriba. O sea, como arriba de la tortilla le puse... Es una cucharada por Bien. comida. Una De cucharada esto. sopera por comida. De De eso, sí. Ah. Puede ser de otras semillas, ¿sí? Ahí también tenemos semillas de sésamo. Las ¿Qué semillas pasa de si sésamo comes son mucho de una gran fuente de calcio y mira, vitamina A, E, K, o sea, es genial y tiene encima hierro el sésamo. Bien. Ahí ¿Cómo? ponchó Lino, el hacker, pero está bien, Sésamo también. No importa, pero yo estoy leyendo las semillas de sésamo, perfecto, estoy leyendo el copy. Buenísimo. Entonces, se encuentran, claro, el dato importante es que los nutrientes se encuentran en su mayoría en el interior de la semilla, por eso es necesario activarlas. Bien. Esto las rompe, entonces ya estás garantizándote que tu cuerpo lo asimile y que el intestino Excelente. lo tome como combustible, Claro. como este combustible que necesitamos. Excelente. Segundo tip es sumarle levadura nutricional, que es una fuente de proteína, vitamina, fibra y minerales. Tiene la levadura nutricional. La levadura nutricional también se consume una cucharada por día, no en cada comida, es una cucharada sopera por día Bien. y tiene como 7,5 gramos de proteína. Es un montón. Ah, Y está buenísimo. Ahora, ¿qué hay que hacer con la levadura nutricional? Leer que sea sin aditivos. Yo uso una marca, que yo digo todas las marcas, yo Claro. uso... No tiene costo, no hay problema. por ahora es barato, Peque. Uso Titán, o sea, la marca que se llama levadura nutricional Bien. Titán, también Titán, si estás Tiene- escuchando, Sí, sí, nos vamos a comunicar no te por olvides de teléfono. la Peque, Titán, es como bastante caro. Yo suelo comprar por mayor. Bien. Y tienen vencimiento largo, así que me duran todo el año. Entonces las pago Bien. más baratas. Pero también, ¿cuánto sale un paquete de queso rallado que es basura en polvo? Porque encima le ponen trigo, le ponen harina, le ponen harina. Ah, ¿Por qué? claro. Pero bueno, hay muchas, si vos te fijas, hay muchas marcas que no tienen el logo sin tag de quesito rallado, que es Excelente. riquísimo, lo entiendo, pero esto es como un reemplazo de ese quesito, Bien. esta levadura que les estoy diciendo. Bien. Y es para Levadura los nutricional saladas. Titán, entonces. Sí, para que Excelente. le pongas a tu plato de tu sopa, lo que sea que Eso lo puedo poner Bien. directamente porque yo viste mundo Lo fideos, pones. pasta, Sí, me sí, encantan amigo. las Lo pones pastas. así y queda rico. Ayer mi vieja queda hizo rico, es berenjenas al escabeche Ay, qué rico. y unos porotos negros tipo también al escabeche, no sé, después le voy a Rico. preguntar bien, riquísimo. Qué rico. Y viste, mundo queso rallado es una cosa Y que hay. es como una Es costumbre. que garpa. Gente, perdón que interrumpa, yo me tengo que ir a buscar a
Alila en este momento está haciendo de Quilmes, algo que nos involucra a los dos, así que... Está bien, aparte estamos en el, hora. justo estamos en el cierre. Estamos en el cierre. bueno, yo Último por Último bien los tip, tiempos. último Sí. tip es incorporar los fermentos a tu vida. Los fermentos, Bien. si no lo sabes hacer, el chucrut es algo que yo tampoco incursioné en hacerlo, pero lo compro. Muchas veces el chucrut o kimchi, hay distintas cositas. Sí estoy en el mundo probiótico Probióticos. con los nodulitos de kefir y esta joya. Pero Bien. si no, se pueden comprar como un frasquito y con una cucharadita por día también estamos cubriendo Perfecto. toda esta parte de probióticos que Bien. es alimento para la flora intestinal. Que la hacemos Tremendo. bosta en general. Bueno, Excelente, excelente la sección de la Peque. Un viernes más de Gracias aprendizaje. por venir nuevamente. Excelente, excelente. Vamos, vamos, vamos. Seguimos sumando secciones que alimentan el conocimiento y también te enseñan a alimentarte bien de forma correcta y nutrirte Claro. bien en todos los aspectos. Así que para cerrar, pibe Che, ¿que tenés algo para decirnos? Que no se olviden de suscribirse a Improx TV OK, porque tenemos el reality del emprendedor que pronto lo queremos largar, ¿o no, Bruni? Pronto va a estar largándose el reality del emprendedor. Estamos muy manijas con esto del reality con Diegui, porque bueno, ya mucha gente nos está preguntando y queremos hacerlo lo antes posible. Esto es el día a día, estamos con muchas ganas. Tenés que suscribirte y compartir en tus redes sociales. Vamos, vamos. Siempre Nos compartan. es bueno que nos den una mano ahí, amigos, vecinos, Siempre. la gente que nos ve en la calle. Si Nos conoces paran algún en la emprendedor, calle. si conoces algún emprendedor que le pueda venir bien la noticia, que le interese el reality en donde vamos a premiar con 10 millones de pesos al ganador para potenciar su proyecto. Para hacker. Su proyecto, es importante que se suscriban a Improx TV OK en YouTube. Necesitamos llegar a 100.000 suscriptores y largamos el reality que va a ser una bendición para muchos. Tremendo. Y no solamente te vas a llevar el premio, sino que te vas a llevar una asesoría y te vamos a tratar de colaborar en tu proyecto para que nada, se dispare. Bien, Para que bien. todo funcione Qué bueno, correctamente. qué bueno. Gracias, Tremendo. chicos, por Buen venir. fin de Terminamos semana. una semana más. Gracias. Gracias, a besitos. todos. saludos. Bueno, pequeñina, me voy corriendo al río. Sí. Ah, corriendo en auto. En auto, en auto. Sí, nos vemos ahí.